Sí, pues efectivamente, el viejo dilema, Hmm. si es que existe la posibilidad de viajar en el tiempo. Sí, Eso tiene varias ¿qué aristas. quieres que te diga? Siento que creo que es un temazo. Es un temazo, absolutamente. No sé si será posible en algún momento de la humanidad poder viajar al Claro, pasado. claro. Porque, bueno, el viaje al futuro ya existe. ¿Cómo así? Sí, pues. A ver. O sea, según la teoría de Einstein, Ya. mientras tú más cerca viajes a la velocidad de la luz, Ujú. más estás viajando hacia el futuro. El tiempo es deformable, Ajá, ok. por decirlo así. Para adelante. Absolutamente. ¿Para atrás todavía no? ¿Te acuerdas de Interestelar? No, nunca la vi, sorry. Bueno, Interestelar de hecho nos plantea ese dilema. Matthew McConaughey, Ya. a medida que se acerca a un agujero negro, Ya. llamado Gargantúa, Ya. va envejeciendo. Ah. De hecho, los astronautas van calculando. Ya. Oye, tenemos, ponte tú, 2 días para esta misión, Ujú. que equivalen a 40 años terrestres. Perfecto. Pero ellos Ya, van ya, a la ya. aventura, Sí, sí, sí. aún sabiendo que su cercanía a este agujero negro va a alterar su propio futuro. Ujú. Dígase, no van a conocer a sus hijos, no van a ver crecer a sus No, hijos, claro, etcétera. claro. Oye. Pero al pasado otra cosa. Claro, el pasado es... El pasado es intocable. Teóricamente, el futuro teóricamente se podría hacer ya, pero el pasado es, como dices tú, intocable. O sea, de al hecho, sí. momento. Imagínate a O es intocable, alguien ya. Ujú. que viajara Sí. al 10 de septiembre de 1973 y le dice al presidente Allende, tenga cuidado, hay planificado un golpe para el día siguiente. Cambiaría toda la historia. Totalmente. Claro, entonces es demasiado peligroso. O no sería así como el otro día lo hablábamos por una historia de las que te llegó a ti, tipo destino final, que se le puede advertir, pero el destino ya está fijado y ocurriría igual, no sé. Mira, eso te voy a hablar, es lo primero que vamos a conversar hoy día. Ya, dale nomás. Porque hay un paradigmático viajero en el tiempo, Ya. que es un señor que se llama John Titor. Este es el que encontraron en medio de la calle, algo así, y que era... No, ese es el señor, ese otro caballero. Ya, Vayamos a hablar de uno él. que viene como en 1800 y aparece como en 1950. El que te voy a contar ahora, Ajá. tiene una historia digna de los archivos John Connor, de Terminator. de Terminator. Ya, a ver, vamos. Mira, supuestamente Ujú. John Titor Ya. es un militar del futuro que es enviado al año 2000, Como Kyle Reese en Terminator. como Car Race, Ya. desde el año 2036. Ya. ¿Cuál es el objetivo de John Titor? Sí. El objetivo de su viaje es recuperar una computadora IBM, Una setentera. ni más ni menos de Sí. 1975, Exacto, sí. que tiene un componente importante para el futuro. Para que no quedara la embarrada el año 2000, creo, o no. Efectivamente. ¿Cierto? Sí, algo haya leído por ahí. Sí. O visto, más que nada. Ahora bien, Ajá. John Titor habría hecho otro tipo de predicciones, Ya. como advertir sobre una guerra nuclear. ¿Ok? Ujú. Sí. Mira, obviamente que siempre ha habido sospechas de que, y hay bastantes posibilidades de que esto sea un fraude de Internet. No, claro, pues siempre está... Pero los lógico, detalles de Titor son fascinantes. ¿Los que entrega? Y, claro, Ya. por ejemplo, bueno, cuando le preguntan, Ujú. porque todo esto lo dio a conocer él en distintos foros de Internet. Ya. Cuando le preguntan por qué se necesitaba esa computadora, Ujú. él decía que necesitaba una computadora IBM 5100 para obtener un código de programación ya obsoleto, con el fin de poder depurar programas antiguos en el año 2036. ¿Ok? Sí, Era importante, sí. a ver, era como una tecnología desfasada. Claro, y supuestamente, para- supuestamente en el futuro habían averiguado y la última vez que esa tecnología puede haber estado disponible, funcional y todo, había sido en ese momento. Justamente, en el año Claro. 75. Claro, porque pongámosle que se da hoy día, ya empezamos a buscar un Atari, no sé, para hallar lo más simple.
un Atari del año 85, no sé, y en ninguna parte encontramos uno, pero averiguando, la última vez fue el año, no sé, el año 92, claro. por decirte algo. Ya viaja el año 92 entonces a buscar el Atari, no sé qué. Efectivamente. Mira. Ahora bien, también se le preguntó a Taito en su momento cómo era su máquina del tiempo, cómo había viajado. Claro. Y él decía que, bueno, básicamente que los componentes de su máquina del tiempo son microsingularidades dentro de dos contenedores magnéticos, un sistema de inyección de electrones y sensores de gravedad. Las microsingularidades hay que entenderlas como pequeños agujeros negros. ¿Ok? Sí, ok. Porque tú sabes que el agujero Einstein-Rosen es el paradigma del viaje en el tiempo. Ahora bien, John Titor también se dio el tiempo de predecir una destructiva guerra civil en Estados Unidos, que habría generado una tercera guerra mundial anunciada para el año 2015. Epa, ya. Esta guerra civil habría comenzado en 2004, a partir de una revuelta social en contra del gobierno. La represión y la violencia policial y militar se habrían intensificado hasta el grado que esto costaba 200 a 800 muertes por mes. O sea, claro, en ese futuro eso había sido un hecho histórico. Claro. Ya había ocurrido. Efectivamente. Y esta tercera guerra mundial habría sido breve, pero intensa, incluyendo armamento nuclear. Claro. Entonces tú me dirás, bueno, esto no pasó, pues. Sí, Y esto desacredita a Titor. No, porque esa es la idea, que Onda lo advirtiera para que averiguaran dónde había nacido todo para que no ocurriera. Efectivamente. Es que uno le da cierto crédito hasta lo que uno tiene tan metida la historia de Terminator, de que vuelve en el pasado para que no naciera John Connor y todo eso, que uno saca sobre eso la conclusión inmediata. Claro, pues si me está dando información del futuro, averiguo dónde está dónde. Absolutamente. Claro. ¿Y qué tal si la sola presencia de John Titor en el año 2000 atrasó todo esto? Claro, ese otro punto. Y no se produjo. Ojo con ese concepto que dices tú. Atrasó. Igual que en Terminator, que en la 3. Claro. Se acordarán los auditores también, no sé, que se suponía que pasaba en 97 esto. Pero en la 3 dice, no es que no vaya a pasar. Solo se atrasó. Porque era como cuando John Connor se encuentra con Schwarzenegger, digamos, el T-850 de nuevo. Oye, pero se supone que tú no deberías existir porque nosotros evitamos el juicio final. No, solo se atrasó. Efectivamente, y de hecho, en la última versión, en Dark Fate, ¿sí? Se da a entender que cambió todo. Incluso Skynet ya no existe. École, era otra tecnología. Otra máquina otro software se había revelado claro. En otro futuro distópico. Exacto. Donde John Connor no existe, Sarah Connor no existe, nada de eso. Claro. Sí, pues. No es tan... Ojo, que dándole la vuelta parece que no era tan mala esa Dark Fate. No era... Yo la vi, ¿sí? Yo quedé feliz. A mí me eché y la encontré... No era tan mala. Notable. Sí, te admito, no era tan mala. Ya, sigamos. Ya, sigamos. Qué loco si el cine como da ejemplos, Lo loco que de repente el cine le achunta después de ciertos años. Sí, yo siempre te he dicho eso, el cine tiene claves que si uno las atiende, finalmente... Se pasa, en serio. Tiene una visión del futuro ahí. Claro. Ya, sigamos. Ya, esto como te decía, curiosamente, las predicciones que hizo John Titor respecto a esta guerra civil en Estados Unidos es más o menos lo que estamos viendo ahora. Perfecto. Sí, te voy siguiendo. A todo esto incluso existía una misión, una insignia de la misión de John Titor, que tiene un extraño lema en latín que dice Tempus Edax Rerum. ¿Qué significaría? Algo así como el tiempo hacia atrás o algo así. Ok, ya. A ver, obviamente que, como te decía, nada de lo que se discutió en esos foros de internet en su momento ocurrió. A todo esto, ¿cuándo se conoce más o menos esa información? No sé, ¿se devela por ahí? No, John Titor fue todo un personaje... ¿Pero en el mismo 2000 algo o ya para adelante? Sí, pues. 2006, no sé.
Mira, él aparece por primera vez en un foro de internet ¿Eh? en el año 2000. Hablamos de un incipiente internet por ese entonces también. Absolutamente, Claro. los primeros foros, etcétera. Claro. Ya. ¿Ah? Ahí se hizo presente John Titor. Perfecto. Entonces, como te decía, este futuro, Ujú. por la sola presencia de John Titor, por el solo hecho de que él ya haya dicho lo que iba a ocurrir, Claro. cambió. Y o sea, ¿Ah? a ver, Tocayo, también para, no sé, porque alguien podría decir cómo se presentó esta persona. O sea, llega y dice, no sé dónde llega no sé, invento, a la comisaría y dice, hola, soy John Titor y vengo del futuro. No sé, ¿cómo? No, su existencia él solamente la reveló a través de fotos de internet, Ya, que ya perfecto. estaban bastante evolucionados ya para el año 2000-2001. Ajá. Y claro, además que tuvo que haber llegado alguien de 4chan. inteligencia. Claro. 4chan. Entonces él en el fondo apareció como preguntando, ¿alguien sabe de casualidad dónde hay una IBM con tales características? Ya, perfecto. Ya. Claro. Así se dio a conocer. Claro, la forma de poder encontrar lo que tú necesitas en el pasado, ándate a algunas cosas que se llamaban foros de internet. Ah, ¿había internet? Sí, ya había internet. Y en esos foros tú preguntas por esta máquina que necesitamos. Ok, ¿y cómo me meto? No, ocupas un módem. ¿Cómo eso? Un módem, un aparatito Claro. que suena pi. Que de hecho para nosotros ya hay algo que no nos acordamos. Así que Oye, imagínate. no, y espérate que la película se pone mejor. Ya, dale. Ya, en 2018 Hace poquito. se publica un video Ya. de otro supuesto viajero del tiempo, Ya. Michael Phillips. Ok, ya. ¿Qué es lo que dice Phillips? Ujú. Que él viene del año 2043 Epa, ya. y reconoce la existencia de un viajero anterior a él llamado John Titor. No. Espérate, pues. Ya. ¿Qué es lo que dice Phillips? Sí. Que John Titor habría detenido la destructiva guerra civil del 2004. Ya. Y la razón sería nada menos que los atentados del 11 de septiembre del 2001. Ya. El ataque a las Torres Gemelas Evitó algo más habría grande. cambiado la línea del tiempo Ya. o creado una nueva. ¿Cómo se llama? Un futuro paralelo o un Distópico. tiempo paralelo, claro. Efectivamente. Pero ¿y cómo le creo a ese señor Phillips que realmente viene del futuro, perdón, y no sé qué? ¿Cómo le Es puedo que creer? lamentablemente estamos hablando de las profundidades de la Deep Web nomás, profesor Peña. Deep Web, ya, claro. O sea, estamos hablando de que si el señor Phillips mañana apareciera en la Casa Blanca con su máquina del tiempo, Claro. cambiaría todo el futuro de la raza humana, pero absolutamente. Sí, no, claro. Entonces tiene que hacerse esto con mucho cuidado. O sea, tiene sentido. Ujú. Porque si volvemos al tema de las películas de Terminator, Sí. estos personajes siempre, incluso la máquina, el T-800 Ujú. o el T-1000, Ujú. permanecían bajo la línea de flotación, pues, Sí. Mm. ocultos. Exacto. Sí. No se podía saber mucho de su existencia, Claro. porque eso también podía alertar a la humanidad. Sí, totalmente. ¿Cachai? Mm. Mira, Ujú. sigamos. Sigamos. Hay una asociación con Donald Trump. Ya. Se dice Ujú. que un tío de Donald Trump, Ya. John J. Trump, Ujú. tenía en su propiedad los planos de la máquina del tiempo de Nikola Tesla. Nikola Tesla, ¿ya? Así ya, es. Ya. Entonces tú De crees que hecho, habría estado de aniversario Sí. hace algunos días, me parece, Nikola Tesla. Me pareció lo Así es, el gran Nikola Tesla. enorme. Mira, en 4chan, Ujú. el famoso foro, Ya, sí. hubo bastante revuelo en 2016, Ya. donde un usuario decía que John Titor, adivina, Ujú. era un seudónimo ni más ni menos que de Donald Trump. ¿Cómo así? Supuestamente, Ya, sí. Titor no podría haber mencionado el problema del terrorismo islámico porque la línea del tiempo Ujú. se hubiera visto inevitablemente alterada Ya. y que tenía que tomar en cuenta las variables infinitas temporales. O sea... De acuerdo a los mensajes, Ujú. Trump habría tenido acceso a la máquina del tiempo de Tesla Ujú. y habría viajado al 2086 para revisar el futuro. Ya.
Y al encontrarse con un escenario posapocalíptico, habría regresado antes de los atentados del 11 de septiembre con el fin de cambiar esa línea de tiempo. Y se supone o sea, que en el fondo, hay foto del personaje este. Mira, hay fotos de ellos, hay una circulando. Pero que nunca no nos consta que sea él. Claro. Imagina. ¿Ah? Y aparte me imagino que este personaje de un momento a otro desapareció y nunca más supimos de él también. También, po. Así que imagínate la teoría de que efectivamente John Titor es Donald Trump. Que viaja al futuro, sí. Ve la embarrada que hay, sí. Así que decide quedarse acá en el pasado y postular a la presidencia para cambiar el futuro. Interesante, ¿eh? Sí. Loquísimo. A lo menos, sí. Pero sí, interesante. Totalmente. Mira, y ojo, de hecho, incluso hay gente que ha encontrado cierta simbología ocultista y religiosa en la figura de Trump. A ver. Ya están encontrando un vínculo con viajes en el tiempo y profecía antigua. El tema, finalmente, de John Titor, querido amigo, sigue siendo un misterio sin resolver. Claro, porque apareció, contó todo esto y de la nada simplemente desapareció. Claro. Y ahí queda en que uno diga, chuta, igual hay conexiones que podría ser, parece que tiene razón. Ahora hay bien, varias conexiones, de hecho. Incluso la gente que está de acuerdo en que podría ser un engaño, sí, encuentra que es sumamente bien elaborado. Eso, bien elaborado. E inteligente el engaño. Sí. Mira, incluso más, a pesar de que el temponauta Michael Phillips, este segundo viajero, ¿sí? no es muy convincente, ya. Es interesante la conexión con los atentados de las Torres Gemelas. A ver. La otra conexión con Trump parece más descabellada. Sí, pero hay que tener en cuenta esta simbología que lo rodea. ¿Ah? Ese es el primer viajero del tiempo que tenemos identificado. Bueno, si los auditores quieren saber más, si no lo conocen y todo, YouTube. Y ahí va a encontrar inmediatamente. Absolutamente. Video, información y todo. Sí. A ver, aquí tengo un segundo caso de viajeros en el tiempo que es más creíble. Ya. Que son las famosas amigas británicas Charlotte Moberly y Eleanor Jourdan. A ver, vamos para allá. Mira, estas eran un par de señoras inglesas, solteronas, que juntaban su platita y se iban a conocer distintas partes de Europa. Nada mal. Nada mal. Sí, bien. Corría el año 1911. Ah, hace rato ya, más de 100 años. Claro. 109 años ya. Y dijeron, vamos a conocer el famoso Palacio de Versalles. ¿Ya? ¿En Francia? Vamos, pues, amiga. Ok. Ya fueron las dos. Y adivina. Mientras ellas estaban visitando el palacio, el Le Petit Trianon, un palacio emblemático para los conocedores de la Revolución Francesa, ambas tuvieron una experiencia muy rara. Dijeron que en un momento entraron por un sendero y vieron extraños personajes vestidos a la usanza de la época de la Revolución Francesa. O más, un poquito antes incluso. Ok, ya. Situemos, por ejemplo, en 1785. Ok, sí. Vieron, de hecho, algunos labradores, a lo lejos algunas damas de la corte. Que uno podría incluso pensar, más. No sé, una representación. Reconocieron no sé. a María Antonieta. Ah, ya, ok, ya. Entonces, estamos hablando que estas dos damas, en 1911, tenían una visión de Versalles del año 1785, 1786, años previos a la Revolución Francesa. Ajá, esta visión, o sea, ellas entraron en un, no sé... En un agujero de tiempo, en un pozo de tiempo. Por eso, entraron, por así decirlo, ingresaron a, no sé, un pueblo, ingresaron al palacio, claro, y dentro del palacio vieron todo esto. Claro. Ya. Ahora bien, obviamente que no fue fácil, porque esta experiencia duró como 12 minutos para ella. Ok, ya. Y de algún modo vuelven... Claro, de algún modo. A esta línea espacio-tiempo. Sí. Me recuerda un caso que tú decías que de repente estos agujeros del tiempo
me pueden llevar al año 0, como me pueden llevar a 2 minutos antes, o me pueden llevar a un lugar X, como me pueden llevar, por decirlo, al primer piso acá de la radio y estoy yo mismo allá abajo, no sé, Estas trampas de tiempo te pueden llevar a cualquier lugar del tiempo o del espacio. Claro, sí, me acuerdo. Incluso a dimensiones paralelas donde quedas atrapado. Uf, Stranger Things, algo así. Claro. Wow. Entonces, aquí empezó la polémica. A ver. ¿Cómo les creemos ¿verdad? A estas dos damas inglesas? Claro, porque te diría, puede que... No, que sabe que señora, usted se metió justo cuando estábamos haciendo una representación histórica de la Revolución Francesa. De hecho, ojo. Y estaba todo planificado así, no sé. Muy buen punto lo que decís. A ver, dale. Porque de hecho ellas pensaron eso. Sí, es como lo primero que uno se le viene a la cabeza. Mira, qué bonito. Oye, que lo hicieron bien. Justo llegamos nosotros. Mira, qué buena. Y están haciendo una representación. Oye, mira, se ve súper real. Histórica. Oye, se ve súper real. Claro. Mira, se ve igual. Entonces, eso es lo que ellas pensaron. Mira, le cortaron la cabeza, se ve tan real. No. Ya. No, todavía faltaba para eso. Sí, faltaban 4 años. Ya, el asunto es el siguiente. Te sigo. Cuando empezaron a interrogarlas al respecto, todos decían, no, estas señoras están chocheando. Ya, sí, de más. Hasta que una dio con un elemento que no tenía forma de cómo haberlo sabido. Ok, perfecto. En el Petit Trianon, en la época de María Antonieta, había una especie de pequeño kiosco entendido como pequeña estructura techada, con influencia chinesca. Ok. Un detalle muy específico, que solamente los estudiosos, pero cabezones, claro, de lo que era el, ¿cómo decirlo? La usanza, el paisajismo. Eso, claro. De la época de María Antonieta, podrían haber sabido, pero no cualquier turista. Claro, y ellas lo vieron y dijeron, tenía tal cosa, no sé. Nosotros nos acordamos que en ese lugar, donde no hay nada ahora, vimos un kiosco con influencia china, chinesca. Y fue, wow. Y ese detalle le da validez al relato. Claro, porque se te ponía a pensar qué ganaban las señoras con inventar la historia también. Absolutamente. Claro. No, de más. Yo les creo absolutamente. Pero ahí vaya entraron, otro... para mí, entraron en un pozo de tiempo. Eso, vaya otro punto. Salieron un poquito desconcertadas. Hasta te la compraría más el concepto del pozo del tiempo que una máquina así como... Claro. Como la que contaste primero. O sea, es más, yo también me inclino más, si estamos hablando de viaje en el tiempo, por estos tropiezos accidentales. Sí, son bien especiales, oye. ¿Qué querés que te diga? Sí. Que una máquina del tiempo ya más desarrollada. Sí. Natural, por así decirlo, no sé. Efectivamente. Sí. Buena. Ya, segundo caso, entonces, como te decía, el de estas señoras. Exacto. Obviamente que ha habido otros casos, por ejemplo, no sé si recuerdas el famoso celular que supuestamente aparecía en la película de Charles Chaplin. Sí, ya, ok. Bueno, efectivamente la película El Circo. Pero para eso, para que los auditores sepan que hay más de alguno que no conoce la historia. Claro, de 1928. Hay una mujer que parece estar usando un teléfono celular. Sí, pues. ¿Ah? Y de hecho, bueno, de esto se dio cuenta George Clark, que era un joven director de cine de Irlanda del Norte, que mientras revisaba escenas de una película de Chaplin, notó esto que le llegó. Sí, esta señora una mujer caminando en la calle, es que de verdad, hablando descaradamente por algo. Por un teléfono móvil. Claro, se ve, uno lo asocia y es como, mira la señora hablando por celular, como... Así es. Oye, pero la película es de 1900 y algo. No te creo. Sí. Ahora bien, yo no sé si tú sabes la explicación que tuvo eso. Trato de imaginármela porque, a ver, técnicamente hablando, uno diría con qué antena se conectó y todo ese cuento técnico. Claro, o sea, en el fondo, ¿qué sentido tiene tener un celular? Sí, pues si no hay tecnología. Si no tenéis nadie que te responda. No está el soporte tecnológico para que funcione el celular en ese entonces. No está la palmera ocultando la antena. Claro, por eso uno queda ahí como, puede que la haya tenido, pero ¿y con quién se va a comunicar? Claro. Ya, ¿cuál es la explicación? Ya, y efectivamente la explicación es la siguiente. Bueno, obviamente los escépticos empezaron a averiguar qué es lo que podía hacer. Sí, claro. Y dieron con que en ese año
Singer Ya. sacó una línea de audífonos, perdón, no sé cómo decirlo, a ver, un aparato para sordos que amplificaba electrónicamente Ya. el sonido. Como tal vez una primera versión o más precaria de los audífonos que conocemos hoy en día. Justamente. Ajá, una suerte Pero de prototipo, bolsillo, no sé. portátil. Claro, por la precariedad tecnológica de aquel entonces, que hoy día es un audífono Efectivamente. que, entre comillas, pasa piola. No, bueno, en ese entonces tenía que ser un aparato un poquito más grande, como un tamaño de un celular, no sé. Entonces, justamente lo que tú dices, Ujú. sería un prototipo Claro. de un audífono portátil Para aquel entonces, para aquella época. para aquel entonces. Claro, claro, claro. Y eso tiene, y ahí está el tema de por qué aparece esta señora Ujú. usándolo cerca de la oreja. Claro, sosteniendo en la oreja, porque era la forma de poder ocuparlo, no como hoy en día, que es algo completamente que se adapta incluso al oído. Bueno, estamos hablando de como 100 años de diferencia también en tecnología, pero por eso, claro, en esa época tuvo que haber sido un aparatito, un tubito, no sé, algo así como un control remoto, puede ser de hoy en día, que tenían que ocuparlo, claro, con la manito claro, como ocupamos los teléfonos hoy día. Entonces, Así ahí va, es. ahí va. Bien, ya. Vámonos al... Pero fue buena próximo esa, caso. sí, ¿ah? Fue buena. Fue esa. buena. Sí, fue buena. Sí, ¿No? claro. Y después empezó a aparecer una serie de fotos También y de otro gente tipo de documentos ocupando... que vamos a analizar después. Sí. Vamos, sí, vamos. Ya. Está buena, Vámonos. está buena. El próximo es Billy Mayer. A ver, ya. Billy Mayer Ujú. es más conocido por ser un contactado. ¿Un contacto? Dígase, Ya. A ver. ¿qué es lo que es un contactado? Ajá. Una persona que asegura tener contacto con algún tipo de raza alienígena Ujú. y que es visitado cada cierto tiempo por esta raza alienígena Ya. que le daría mensajes, etcétera, información, etcétera. Mm. Entonces, ¿qué es lo que dice Billy Mayer? Ujú. Que de hecho un señor suizo. Ya. Dice que los extraterrestres lo han llevado a diferentes lugares en distintos momentos de la historia, Mm. incluso la época de los dinosaurios, Ya. según él. Según él, claro. Ya. Y de hecho, ojo, Ujú. es muy curioso, pero fíjate que cuando visitó la televisión mexicana en Suiza, Ya. en su hogar, Ujú. él sacó como trofeo una piedra, Ujú. Ya. o al menos algo de material sólido, lo recuerdo así a la vista, Ok, sí. que parecía un trozo extraído de tierra, Ya. y se veían las huellas de un dinosaurio chico, pues. Mm. Ya. Queda la duda, Exacto, queda la duda. efectivamente. Bueno, obviamente que esto queda solamente al que le quiera creer Claro. a Billy Mayer. Mm. ¿Ah? Oye, pero ¿Qué más le dijeron los se supone ya que él dice que esa piedra, no sé, una piedra de donde pisó un dinosaurio y todo. Caballero, ¿nos presta un pedacito de la piedra para hacerle carbono 14? No sé. Es que ese es el tema, po. ¿Mm? Nunca te la pasan. Ya, o entonces, Luis Alberto Es un Chanta. clásico eso. Luis Alberto Chanta, entonces, no sé. Claro. ¿Qué más decía Billy Mayer? Ajá. Decía que los pleiadianos Ujú. le dijeron que el monte Chimborazo, en Ecuador, Sí, ya. es 2.150 metros más alto que el monte Everest, puesto que la Tierra no es totalmente redonda, Ok. sino que en el fondo está como un poquito abolladita en el medio. Ya. Ujú. Por eso es que la medida del nivel del mar no es Ok, suficientemente exacta Ok, ya. como para medir la altura de una montaña. Lo que no es tan descabellado, fíjate. Ujú. En realidad la Tierra nunca Sí, sabemos que ha no... sido totalmente Claro. redonda, No. sino que tiende a ser ovalada. Ujú. Así que habría que confirmar ese dato del Chimborazo. Y ese dato se supone que se lo entregaron los extraterrestres, no sé. Los extraterrestres. Ya, ok. Ya. Eso le da cierta validez a la experiencia del señor Billy Mayer. Ujú. Mira, aquí hay 8 que cumplió el sueño del pibe. A ver, Vámonos al próximo caso. vamos. Andrew Carson. A ver. Andrew Carson fue investigado por el FBI en el año 2003 Ya. por abuso de información privilegiada. Ajá. ¿Ok? Ujú. ¿Qué es lo que habría hecho este señor Andrew Carson? Ujú. Afirmó que había viajado 200 años en el futuro Uy. Ya. y el conocimiento que obtuvo del pasado
le permitió aumentar su fortuna de $800 a $350 millones. Ya. En unas pocas semanas. Sí, ok. ¿Qué es lo que declaró él en su momento? Comillas, era muy tentador resistirse. En el 2256, el conocimiento sobre la inestabilidad del mercado de valores es algo tan común que cualquier persona que conozca la historia del mercado de valores puede aprovecharlo. Comillas. Dijo Andrew Carson. Ahora bien, no hay registro de su viaje y la forma en que viajó tampoco. En ninguna parte. No, nada. Pero de que fue investigado por el FBI y que aumentó su fortuna de $800 a $350 millones, esa parte parece que es verdad. ¿Y qué pasó con él? No, ¿nunca más se supo también? Se le perdió la pista. Ya. Absolutamente. Ok. Hay uno que es sueco, ¿eh? A ver, ya. Y Sí, que, porque de repente fíjate todo que es pasa en bien Estados interesante. Unidos también. ¿Qué pasa en otro lado también? Sí, pues. Sí, pues. En 2006, Ya. Hakan Norvix dijo que viajó en el tiempo Ya. hasta el año 2046. Ok, ya. Pero a diferencia de los anteriores, nuevamente habría sido de modo de accidental. Ok, perfecto. Sí, te sigo. Estaba arreglando su lavaplato Ah, mira. y de repente se vio en la misma casa Ya. en el año 2046. Wow, qué loco. Sí, pues. Qué loco. Con la diferencia de que mientras estuvo en el futuro, se sacó fotos con su yo del futuro. No, ya. ¿En serio? ¿Y no se produjo, cómo es que decía el doctor Brown? Una paradoja. Es una paradoja tiempo-espacio y se destruyó el universo entero. Bueno, solo es que nuestra... eso es solamente teórico. Sí. ¿Te acuerdas que...? O se iba a desmayar, como dijo el doctor Brown. O simplemente un desmayo. Claro. No, incluso aquí estoy viendo fotos. Hemos visto mucha tele, parece, tocayo. Muchas películas. Claro. No, ahora aquí estamos para creer. No, y aparte con eso también para la persona se hace una, ¿cómo se llama? Una asociación más rápida, creo yo. Efectivamente. Claro. Y aquí, fíjate, estoy viendo ¿Ya? la foto de Hakan Norvist. Con su yo que volvió viejo. con evidencia el futuro. ¿Ya? Y efectivamente está parado con un señor que parece una versión más vieja de él. Y no el tío, no el papá. Al parecer no. ¿Ya? Los dos son igual de calvos. Ok, ya. Y los dos tienen exactamente el mismo tatuaje. Ah, claro. En el brazo derecho. Claro, porque hay... Ok. Pues el tatuaje no cambia. Sebo. Ahí nos fuimos a Men in Black 3. Así es. Así que este es Hakan Norvist. Ya. Viajero del futuro también. A ver, te tomáis una foto. ¿La foto con qué se supone que se la tomó? Buena pregunta. Bueno, parece que viajó con su celular. Ya. Un celular modelo 2006, ¿sí? Sí, o sea, puedo viajar teóricamente ya. Puedo viajar en el tiempo con algún aparato. O sea, por lo visto, Norvix tal vez ya en el viajó bolsillo accidentalmente. Por eso, no se dio cuenta. Alcanza a estar un par de horas, vuelve al presente y vuelve con evidencia. Y él siempre consciente de que viajó. Efectivamente. Pero, entonces, no sé, porque yo para que me creyeran, yo no sé, te lo digo, de loco uno. Si me doy cuenta que estoy en el futuro, aparte de la evidencia de información que no me la van a creer, me llevaría algo tangible del futuro. Ponte tú si, no sé, estamos en el 2020, y yo siempre ando nosotros siempre andamos con el celular hoy en día, o en mi caso ando siempre con un pendrive, no sé, y por ese motivo meto un hoyo en el tiempo y llegué al año 93, por decirte algo. Ya, pues nada, voy a decir, sí, en el año 2020 pasará nada, y hay esto en el año 2020, muestro un celular, no sé, para que me crean. ¿Qué es lo Yo creo que te queman en la hoguera. pero te digo. Es más probable. Pero te digo, no sé, para que me crean que viajé en el tiempo, una evidencia de, como en Terminator 1,
¿Acaso no hay armas de rayos? Cuando le preguntan a Kyle Ruiz. Sí, la he visto muchas Claro. veces, me la sé de memoria. Ya, vámonos con un siguiente caso. Dale. Bob White, Ya. entre el año 2001 y el 2003, mira, Ya. ojo, Sí, los años. extrañamente el mismo año de Sí. John Titor, Sí, también en Estados Unidos, ¿no? también en Estados Unidos. Mira, siempre pasa en Estados Unidos, son tantos. Mira, personas de todo el mundo Ya. empezaron a recibir correos electrónicos de un hombre que se llamaba Bob White, Ok, ya. que afirmó que era un viajero del tiempo, Ujú, pero ujú. con la diferencia que se había quedado varado en el 2001. Iba por otro lado. O seguramente estaba saltando en distintas etapas de la historia. Ya. La cuestión Ajá. es que a través de esos correos solicitaba ayuda para encontrar partes misteriosas que lo ayudaran a regresar a casa. O sea, necesitaba como reparar su máquina del tiempo. Necesitaba plutonio. Y no Algo había, ¿cómo se llama? No lo venden en la farmacia como en el futuro. Mira, y seguí ñoñando con Volver al Futuro. Y Terminator. Eso, ñoño con que era las dos. Es que va para allá también. Sí. No, sí te entiendo. Sí. Bueno, Pero se entiende obviamente... también. Oye, ojo, se entiende, ¿ah? Porque claro, a ver, al principio de la 3 se suponía que el DeLorean había fallado. Entonces, claro, le manda esta carta del pasado, el Dr. Brown, al Marty del 55 para decirle dónde está el DeLorean, con el rayo Claro. que le había fallado, y los... ¿cómo se llama? Las herramientas que necesitaba para reparar el DeLorean en el 55, Efectivamente. con las herramientas del 85, con la herramienta del 55. Porque había Efectivamente. fallado un chip, pero en el 55, lógicamente, no había tecnología de chip. Por eso... Eran hace tubos de sentido. transistores. Claro, por eso hace sentido lo que dices tú, porque este supuesto viajero busca Ujú. información para que le ayuden con las herramientas que necesita para reparar, comillas, su Su máquina del tiempo. Claro. Bueno, Sí. ya. Pero en este caso, Sí. el de Bob White, Ujú. a diferencia de John Titor, Sí. nunca se logró probar nada. Es más, la mayoría de la gente cree que es un engaño Ya. de un spammer Sí. llamado Robert Totino. Ya, ¿y a pito de qué hacer esto? No sé. Joder, no. No, Entonces. es que ojo, ¿Mm? imagínate, le pides a miles de personas que eres un viajero del tiempo perdido Ujú. y les pides 1 gramo de oro. Ah, claro, tú decís, además que cae alguien, no sé. A alguien cae, po. Sí, es verdad, es verdad. ¿Sí? Sí, es Como verdad. estafa tiene sentido. Uf, sí. Ya. Hablemos en serio ahora. Vámonos Como al siempre, famoso pues, como siempre. cronovisor. Ya, a ver. Oye, esta historia... Esta es digna de una película. Vamos. Mira. En la década de los 70 Ajá. se hizo muy famoso un sacerdote italiano Ya. llamado Pellegrino Maria Arnetti. Ah. Y Pellegrino Maria Arnetti Ujú. da a conocer al mundo una extraña máquina que él llamaba el cronovisor. Ya. Él decía, he construido una máquina que permite sacarle fotografías al pasado. Sí, ya, sí, la he escuchado también, supuestamente. Efectivamente. Sí, ya. Es buena esta, es buena. Él decía, claro, que en el fondo las vibraciones, por decirlo así, del pasado, Ujú. siempre quedan dando vuelta en el éter, en el espacio. Alguna vez le escuché eso a un profesor en cuanto a sonido, de que el sonido seguía rebotando en... Eternamente. Exacto, en los espacios físicos, no sé. Entonces, oye, es un poco como lo que plantea Contacto, ¿te acuerdas? Sí, La pues. película Contacto del 97, que las ondas Sí. electromagnéticas salen de la Tierra y claro, mientras más lejos va, encuentran la primera que hubo. Es muy Efectivamente. entretenida esa bola también, sí. Sí. Ya, pues entonces, básicamente, se revela algunas, incluso en algunas fotografías. Ajá. Por ejemplo, la agonía de Jesús, Oye, el momento en que Judas traiciona a Jesús, y se supone que estas fotografías están. están. ¿Y en tu opinión, qué te inspira? No sé qué. ¿cuál es Sigamos tu con la opinión? historia primero. Ya, dale. Al dale, final dale. te doy mi opinión. Dale.
Ya, y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ujú. Entonces, curiosamente, después de haberle dado tanta publicidad Ujú. a su maquinita, Sí, sí. recibe instrucciones del Vaticano: quédate callado. Ya. No Ok. des a conocer más fotos, Ya. no hables más del asunto. Ok, ok. Y de hecho no se volvió a saber más del cronovisor. Ah, Cosa que es súper raro, porque ¿de dónde salió este sacerdote claro, pues. italiano, Claro. medio loco? Entonces te hace pensar lo siguiente: ¿y qué tal si el Vaticano tuvo o tiene una división de estudios secretos Mm. para probar si efectivamente los hechos bíblicos pasaron? O sea, igual no es descabellado, ¿qué querés que te diga? No es descabellado pensarlo. No, no. O sea, si Y te claro, ponía a pensar eso, que como bien tú dices. el Vaticano le ha puesto pino Ajá. al tema también de la psicofonía. Sí, es que como no es tan descabellado lo que tú dices, eso de investigar si los hechos bíblicos realmente existieron, porque lógicamente hay personas que investigan lo contrario, de Claro. que para asegurar que es todo mentira, no sé, que no existió y que la Biblia nomás, no sé, pues fue un invento. Entonces la iglesia tal vez está, como dices tú, una división encargada de eso, de no, demostrar que sí, fue real. O la vez tocayo cortito, me acuerdo de haber encontrado una película en YouTube, de esas que las recomendaciones que salen al costado, ¿ya? Y que era una película en la cual supuestamente una persona encontraba una cámara en una excavación en Egipto, pudo haber sido, o en Roma, no recuerdo ahora bien, pero encontraba supuestamente una cámara, esto ponte todo el año 2003, y encontraba una cámara que se daba cuenta que era tecnología como del 2008, ya. Y en esta cámara tenía una cinta dentro, no, tenía disco duro, y en esa grabación supuestamente estaba Jesús, porque era un viajero en el tiempo, ¿ya? Mira tú, Sí, una película una volada bien interesante. Qué buena. Sí, y Interesante. lo loco es que la persona, sin saberlo, era él mismo, el que había viajado en el tiempo. Después al final, conté el final, maldito. Ya, pero como te digo, la Sí, trama eso te iba a tiene... decir. Sí, sorry, no me di cuenta. Pero que no me acuerdo de cómo se llamaba la película, pero encontré bien chora la bola. De como te digo, el año 2003, encuentran esta cámara que es supuestamente como el 2007, 2008 tecnología, que no tenían cómo todavía porque había solamente prototipos, y llega la iglesia, llegan encargados de la iglesia cuando se enteran de la existencia de esta cámara, que la habían encontrado, porque parecía que ellos sabían que existía la cámara, pero que no tenían pistas de ella. Entonces cuando se enteran de que unos arqueólogos habían dado con ella sin querer, ahí ¡pap!, se dejan caer. Como la silla. Yo y creo todo que eso. la película que tú nombras, tocayo, tiene fuertes nexos con el cronovisor del padre Ernetti. Claro, Absolutamente. claro, porque tú me hablas de fotografía. ¿Y por qué no puede haber sido video? Efectivamente. Mira, bueno, es que me hiciste recordar, por eso, me hiciste la conexión, el link. Bueno, la cuestión es que, mira, hay una serie de fotos ¿Ya? bastante sugerentes que prueban que hay una maquinita media rara, media chafalaria, sí. que sería el cronovisor. Ya. Ahora bien, respecto a las fotos, eso sí, hay más dudas. Dudosa calidad, me tinca, no sé, borrosa, no sé. No es eso. ¿Entonces? Es más evidente todavía el fraude. A ver. Porque de hecho, en el caso de la famosa foto de Ernetti, que sería el momento en que Judas entrega a Jesús, ¿Ya? es una reproducción de un cuadro peor. de 1870. ¿Cómo burdo. se llama? Eso, qué burdo, qué lata. O por ejemplo, en el caso del momento de la agonía de Cristo, correspondería a una especie de Cristo de la agonía o Cristo de Mayo, pero algo conocido, pero europeo, ya. menos conocido. Pero finalmente una obra, Claro. una copia, no sé, una foto de una copia, no sé. Ahora bien, a pesar de lo burdo que suena todo esto, sí, queda la duda, po. Sí, que no es tan descabellada. ¿Por qué se metió en la iglesia? El padre tanto color también? Ernetti, sí, porque un cura también, claro. Se prestó para esto. Claro. Te creo no sé si un civil, no sé por decirlo de alguna forma, pero ¿por qué un cura? ¿Para qué? ¿Qué ganáis? Claro. Sí. ¿Qué ganaba él, aparte claro. del descrédito? Aparte, claro, o sea.
Bueno. Así que no, en el fondo... Bueno, y deja para pensarlo. Es todo un tema el cronovisor. Claro, y deja ahí por así decirlo, la semillita, déjala. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué no? Sí, es verdad, es verdad. Es buena. Es buena. Sí. Es buena. Sí. Ahora bien, han seguido surgiendo viajeros en el tiempo. Me imagino, sí. Por ejemplo, en enero del 2018 ¿Ya? apareció un cabro, Uh-huh. que de hecho hay un video difundido por Apex TV a través de YouTube, ¿Ya? de un tipo que sostiene que viajó al año 6000 No, ya, por eso, ¿cómo, ¿qué crees que te y vuelve con una foto. Vuelve con una foto ya. Claro. A ver, ya. Entonces, para que la gente, si quiere, puede verlo, ¿Qué te pregunté? lo Igual puede año buscar ahí 6000. como por Apex TV. Ya, año 6000, no sé, siento que... Claro. Un poquito mucho. No, y dice no que, sé. bueno, que viajó al año 6000, Uh-huh. donde visitó una ciudad, Uh-huh. y sostiene que esta instantánea media borrosa es de una ciudad de ese año del futuro. Uh-huh. Bueno, la buena noticia es que por lo menos seguimos existiendo. ¿Ah? Ahora O sea, bien, se para variar, se ve en persona. la foto está borrosa. Ah, Y cuando le dijeron que estaba borrosa, uh-huh. él argumentó que la distorsión ocurre con frecuencia Al producirse el viaje, en este no tipo sé. de viaje en el tiempo. Claro. Nada orgánico, Mira. nada vivo puede pasar la barrera del tiempo. Ahora bien, se viaja desnudo. ¿cómo sería el año 6000? Eso, sí, claro. ¿Qué datos nos trajo de su viaje? Claro. Ya, en primer lugar, Que se ve borroso. la raza humana está gobernada por inteligencia artificial, Ah, chuta, ya, ok, ya. a la que se denomina ellos. Skynet. Y ellos Uh-huh. no quieren que se devele el futuro de la humanidad. Y Ya. que por eso se solicitó que sus voz y rostro fueran distorsionados en el video, que debe permanecer el anonimato a este viajero del tiempo. Y el mismo cabrón dice, Uh-huh. sé que muchos de ustedes no me van a creer lo que digo, Uh-huh. pero no los culpo. Si yo escuchara a alguien decir lo que voy a decir, Tampoco lo creería. Ajá. Ahora bien, él dice que en el futuro Uh-huh. ya se han encontrado curas para múltiples enfermedades, Claro. el cáncer, De más. etcétera. Uh-huh. De más. Cuando le preguntamos más o menos en qué año se encontró, no, pero por los años 2000. Es lo único que puedo decir por ahora. Ya. A propósito de los viajes en el tiempo, Uh-huh. él mismo dice que no solo serán posibles, sino que llegarán a ser accesibles a todo el mundo. Ya. No habrá que esperar mucho para averiguar si todo lo que se dice es cierto. Uh-huh. Pues según el viajero del tiempo, Uh-huh. dice que recién, en realidad falta poco, en 2028 Ya. ya va a ser accesible el viaje en el tiempo. Wow. ¿Ah? Mira, aunque evidentemente, Uh-huh. y se entiende, Uh-huh. la mayoría de la gente no cree Sí. que este tipo haya viajado realmente en el tiempo, Sí. sus declaraciones se han convertido en virales. De hecho, ya el video que se llama Time Traveler Took This Picture Uh-huh. tiene 3 millones de reproducciones Uh-huh. y está dando que hablar en redes sociales. Ya. Para que veas tú. Sí. La curiosidad del viaje en el tiempo. Es una persona joven, ¿cierto? Sí, lo pillaste ya. ¿Ah? Lo pillaste. No. Es que dos cosas, tocayo. Siempre Dime. estas cuestiones pasan en Estados Unidos y siempre le pasan a cabros jóvenes. Últimamente ha pasado. Es que en serio, es una forma de llamar la atención, pero impresionante. Tú ves en YouTube, Sí, pues. te llenáis en YouTube de repente videos paranormales y todo, que me persiguen, no sé qué, vaya a ver, es un chiquillo joven. Siempre. No, que en mi casa hay espíritu y no sé qué. Y es un chiquillo joven. Le ponéis pausa y ves los amigos cómo están haciendo el video. Y ya, ese es otro tema, ya. Pero, Sí, bueno. sí, por eso te digo, siempre le pasa a cabros jóvenes. Bueno, por lo menos son cabros jóvenes que tienen tiempo de recuperar su credibilidad. Ah, sí, totalmente. Ahora bien, otra cosa
son los OOPART. Oye, eso también es fantástico. Ese es otro tema. Es fantástico, tocayo, eso, de verdad, es Y fantástico. que también nos hace dudar sobre el futuro, el pasado, o al menos claro. si es que ¿Dónde estamos? existió, dónde estamos situados, justamente. Claro, ¿dónde estamos? École. Si es que hubo un antes, un después, etcétera. École, si el antes después, si el antes es antes o el antes es después o viceversa. Justamente. Claro, sí, es fantástico. O si es que hubo otras civilizaciones, claro, qué sé yo. Claro. Sí, en serio, hay un temón también. Por ejemplo, estaría en primer lugar el famoso celular con teclado en sumerio. Ay, ese no lo ubico, me parece. Recuerdo otros casos, pero ese no, a ver. Sí, de hecho, mira, supuestamente es como una especie de estos Nokia. Ya, los clásicos Nokia, no sé. Los clásicos Nokia. Ya, pero en vez de tener el teclado, ¿ya? Y exactamente muy parecido. Ya. Pero en vez de tener el teclado en números árabes, los tienen sumerio. Ya. ¿Y esto de cuándo ni de cuándo se supone que data? Mira, por la foto que estoy viendo, habría sido encontrado en la década del 90. Ya. Primero. Vámonos con 8. Sí. Está también el tema del famoso... Espérate, que estoy buscando uno que sea realmente impactante. Claro. Bueno, había uno de un reloj, supuestamente encontraron una tumba china. Ese es muy curioso. Sí. Es muy curioso. Sí, es muy bueno ese. Pero parece que se descubrió finalmente que era un fraude. A mí los que más me gusta son los parts que tienen que ver con excavaciones. Ponte tú, están haciendo una zanja, qué sé yo, para sacar carbón. Y de repente aparece una herramienta, un chuzo, qué sé yo, una llave inglesa. Sí. O algo semejante a una llave inglesa. Esas cuestiones son perturbadoras, porque estamos hablando de estratos que tienen más de 10 millones de años. Claro, martillos han encontrado, me acuerdo. Se han encontrado martillos, sí. Se han encontrado chus, como te digo yo. Claro que uno no lo asocia tanto porque dice, son un martillo, algo básico, pero no, oye. Claro. Lo encontraron en una excavación de millones o miles de años, cuando eso no existía. Uno se imagina que el martillo existió toda la vida y no, el martillo es una herramienta moderna, relativamente. Así es. Claro. No, y de hecho, por ejemplo, también el tema de la cirugía. ¿Ya? Mira, hay unos OPARs que son realmente perturbadores. De hecho, en Rusia se encontró en los años 60 2 cráneos de Neandertal. Ya, ok, ya. Pero que tenían, curiosamente, agujeros de bala. Ok. En el cráneo. Claro. Entonces, ojo. ¿Quién andaba? Y no es un cráneo con un simple agujero de bala, sino que con el estallido de salida. Sí, pues. Entonces, ¿quién andaba cazando neandertales? Exacto. Hace 800.000 años. 400.000 años. Oye. ¿Quién andaba así como, oye, mira, estas criaturas en 2 pies son bastante cazables? Disparemos. Total, ¿quién? ¿Qué va a pasar de aquí a... Si nos pillan, no nos va a pillar nadie. ¿Quién nos va a pillar? Si por último ya se muere, se va a hacer tierra después el cráneo y todo, así que no, te lo echaste nomás y listo. Y no, se encontró, no sé. Wow, sí. Es buena. Los OPAR son bien apasionantes, ¿eso qué querés que te diga? Sí. Son un tema bien que uno queda... ¡Qué diablo! De verdad uno queda pegado con los OPAR. Sí, pues. Sí. Y también está todo lo que es, la famosa caverna de los Tallos. ¿Ya? Esto en Ecuador. Estamos hablando de planchas de oro
que le fueron regaladas a un sacerdote ¿Ya? por parte de una tribu amazónica que hablaban de la historia de una civilización mucho más avanzada que la nuestra. Claro. Y está toda grabada en estas planchas de oro, naves espaciales, todo lo que te imaginas ahí de, qué sé yo, de Prometheus, por ejemplo. Ajá. De la saga de Prometheus de Alien. Hay una imagen mexicana, me parece que se ve un azteca piloteando una nave espacial. Pero tú lo miras y es una nave espacial, claro, uno puede decir, no era una nave espacial, sino que era un sistema de tractor, no sé, algo así, pero nada, si la miráis bien, pareciera que fuera una nave espacial. Así es. Sí. Ahora bien, hay objetos imposibles. Ya. Por ejemplo, en el caso de los cráneos de cristal. Uy, esa otra, güey. O sea, a ver, si un cráneo de cristal de los que se conocen hubiese sido hecho con la tecnología que se presume tenían los mayas hace 700, 800 años, claro. Significa que casi durante 200 años pasaron ante el bloque de cristal, cada uno frotándolo por 1 hora, las 24 horas del día, claro. Casi como 120 años para lograr esa perfección. Claro. Sí. Nadie sabe cómo se hicieron. Sí. Hay una tecnología totalmente perdida. Oye, esa es impresionante. Es impresionante eso. Efectivamente. Y está ahí, no es que nos lo cuenten y nada, y fotografía y todo, está ahí. Está la prueba. No, para nada. Sí. Y estamos hablando también, por ejemplo, mira, hay uno muy bueno, que es un templo. Ya. Estamos hablando de Angkor, ya. Tailandia. Y aparece un triceratops. Un dinosaurio. Sí, en los, ¿cómo se llama? En unos relieves. En unos relieves. Sí, aparece un astronauta también en ese, ¿cierto? Y no hay duda alguna, o sea, yo estoy viendo la foto ahora. Tú lo miras y es un dinosaurio, cuando todavía ni siquiera se sabía que un dinosaurio había existido. Sí. Y nos han dicho por milenios. Es impresionante ese también, ¿verdad? De que en el fondo la humanidad no convivió con los dinosaurios. Claro. Sí. Okay. Tiene toda la razón, es impresionante. Y en ese mismo creo que es donde sale un astronauta también. No, el del astronauta tiene una explicación bien simpática. A ver, dale. Lo que pasa es que cuando se hacen reparaciones en las catedrales, obviamente hay que sacar alguna gargolita que ya está muy gastada por la erosión. Sí, ok. No falta el escultor que se pasa de listo. Ah, ya, perfecto. De hecho, hay 2 ejemplos. Ya, ok. Está el astronauta en la Catedral de Salamanca. Y está el alien también, el xenomorfo. ¿Hay un alien? Está en la Catedral de Salamanca. Ah, mira, hicieron un alien también. Ya. Claro, así como... se pasó de listo nomás, el escultor. Ya, un escultor con muy, muy buen sentido del humor. Sí, totalmente. ¿Ah? Oye, si la gente quiere buscar más de este tema, la recomendación siempre es YouTube, pero también teniendo, creo, no sé, un sentido de, ojo, esto puede ser falso también, o sea, no es la verdad absoluta. Absolutamente. Claro. O sea, de hecho, yo francamente tengo una... A ver, yo siempre te he dicho que encuentro sumamente racista la visión que dice que en realidad las pirámides o Teotihuacán, qué sé yo, tiene que haber sido hecha por los extraterrestres. Porque como estos indios, estos negritos iban a ser capaces de esa tecnología. Yo creo que sigue siendo inexplicable. Sí. Cómo se hicieron las pirámides de Egipto, por ejemplo. Claro. Que jamás fueron hechas en 20 años. Olvídate de eso. No, ni hoy día se podría hacer en 20 años. Ni hoy día se podría hacer en 20 años. De hecho, una vez se intentó hacer una pirámide de 6 metros. Claro, sentido común. ¿No? Para intentar ver cómo se podría haber hecho la otra. Y quedó mal hecha. Más encima, quedó mal hecha, no tiene esa perfección. Más encima se cayó después. Claro, esa perfección que tienen. En cambio, los cortes de la pirámide son tan perfectos. Claro.
el pulido ojo, del interior de la pirámide es tan el perfecto. interior. Ojo, porque nosotros del exterior lo que vemos hoy en día son ruinas de lo que es la perfección Claro. que fueron en su momento. Así que pueden Absolutamente. decir, sí, pero mira, así como les quedó todo roto y no sé qué. Ojo, no, pues eso son lo que queda No, y de pienso miles solamente de un hecho. años. Sí. ¿Cómo es posible Ujú. que no haya hollín de humo de antorcha También, claro. en ninguna de las cuevas dentro de la pirámide? No, es impresionante. Impresionante. Obviamente que tenía algún sistema de iluminación Sí. distinto al fuego. No, sí, de verdad es otro No hay huellas de humo. temón. De verdad que otro temón. No, y el tema de los cortes de las piedras. También. ¿Cómo? O sea, hay piedras tan bien unidas Sí. que pesan toneladas Claro. ¿Cómo le hiciste? ¿Estáis loco? que ni siquiera podéis meter un cuchillo entre medio. Claro. Así de bien pegaditas están. Sí. Wow. De verdad, tocayo, incluso de repente capaz que deba una segunda parte, no sé. Ahí lo ves. Yo creo que va para la segunda parte, ¿eh? Sí. Vamos a ir al futuro para ver si da para una segunda parte o no. Sí, vengo del futuro. Yo para una segunda parte, tocayo. Me lo contó un joven de Estados Unidos. Ya. Sí, pues seguimos dentro de estos viajes en el tiempo, dentro de estas paradojas Sí, oye. temporales, por decirlo así, buscando alguna evidencia real, si es que si efectivamente es posible que alguien haya viajado al pasado, etcétera, porque bueno, ya dilucidamos que científicamente al futuro sí se puede viajar, o sea, basta con solamente desplazarse a una velocidad cercana a la luz y eso significa ya inmediatamente un viaje al futuro. Pero al pasado la cosa ya se complica. Sí. Es que sería, no sé, wow. da para mucho para pensarlo eso, de verdad. Probablemente podríamos estar toda la noche quizás hablando de teoría y qué podría pasar de viajar al pasado. Ahora bien, yo creo que el tema de esta noche es lo que más se acerca a lo que podríamos definir como una evidencia de que efectivamente quizás alguien o muchas personas estén viajando al pasado. Ahora bien, con muchos riesgos, sin embargo, porque siempre quedan huellas, quedan cambios. Claro, ¿Okay? pues eso es el tema. Ese es el tema, siempre lo hemos hablado. O sea, imagínate si alguien viajara al día en que mataron a Kennedy y si pusiera a gritar con el desesperado presidente, agáchese, agáchese, qué sé yo, toda la historia habría cambiado. Aunque me acuerdo lo que decías tú, tocayo, que esa como teoría parecía a la película hasta el destino final, que claro, el mismo caso que tú dices de Kennedy, probablemente alguien le dice agáchese presidente, no sé, claro, no lo habrían matado en el año 63, pero probablemente le habría pasado algo posterior, incluso una, comillas, enfermedad que hubiese terminado con su vida finalmente igual. O lo otro, es que hubiesen pasado una serie de, qué sé yo, de huracanes. También. Ya asesinaba a Nikita Khrushchev, qué sé yo, el dirigente soviético de aquella época, alguna forma de compensar esa salvada de Kennedy. Claro. Pero yo te pregunto, César Peña, ¿y si esto ya ha sucedido? ¿Cómo así, por ejemplo? Te pongo un ejemplo. Mira, una bloguera llamada Fiona Broom, hace algunos años, planteó lo que actualmente se llama el efecto Mandela. Muy interesante, ¿Por qué efecto Mandela? Absolutamente. Sí. Bueno, Fiona Broom recordaba que ella había visto por televisión, más o menos a mediados de los 70, un funeral, casi, por decirlo así, bueno, con las restricciones de la apartheid y todo, un funeral bastante agitado, bastante emocionante, que era el de Nelson Mandela. O sea, ella aseguraba que lo había visto. Tenía recuerdos residuales, y no solo ella. La sensación de... Además, claro, sino que mucha gente a su alrededor recordaban haber visto esas escenas de un funeral, de Nelson Mandela. Sí. Entonces ella dijo, ¿por qué experimento esto si en el fondo Nelson Mandela murió el año, tengo entendido, 2013? Exacto. Que sé yo, salió de la cárcel, alcanzó a ser presidente de Sudáfrica en la transición de la parte de la democracia. En los años 90, sí. Claro, digamos que los mejores años de su vida los vivió después al salir de la cárcel. No, claro.
es un símbolo de la transición en Pacífica, Exacto. etcétera, en Sudáfrica, Sí. desde un régimen odioso hacia la democracia. Entonces, ¿por qué ella tenía estos recuerdos? Sí, Entonces, pues, quizás efectivamente, ¿qué te parece si efectivamente hay un destino donde Fiona Broom tenía recuerdos reales, residuales, de que efectivamente quizás mataron a Nelson Mandela en la cárcel, quizás atentaron contra su vida, pero esa línea de tiempo fue cambiada por un viajero del futuro? Oye, ¿Podría ser? sí, sí. Claro, porque ¿Podría ser? existe la sensación desde un dicho tan, no sé, típico de repente cuando aparece alguna noticia de algún artista o de alguien que, no sé, uno lo ubica de más pequeño y dice, vato, ya estaba vivo. Es como, Claro. de repente es como eso. Yo te voy a contar un ejemplo personal. A mí me pasó A ver. algo. Ajá. Yo tenía, la certeza absoluta Ya. de que Francisco Javier Errázuriz, Sí. el Frafra, Sí. había fallecido. Ya, ¿y eso por qué? ¿Por qué tenéis esa certeza? Porque mira, incluso más, ¿cómo te lo digo? Yo tengo la certeza absoluta de recordar que él había sufrido un ataque cardíaco, Sí, eso fue cierto. claro, pero que no había sobrevivido a ese ataque cardíaco. Sí. Ya. Tanto así Ujú. que llegué a un tour del cementerio a cometer el error Ya. de mostrar el mausoleo de Francisco Javier Errázuriz, que existe, Ajá. y acá está sepultado Francisco Javier Errázuriz, No te que creo. ustedes recordarán que murió de un infarto. No, mira. En serio, te prometo, de verdad. Wow. Fue mi propio efecto Mandela. Wow. Y recordaba a la gente que él había sido, candidato en las elecciones Sí, pues. del 89, qué sé yo. Exacto, claro. Y alguien me corrige y me dice, perdón, señor, pero Francisco Javier Errázuriz está vivo. Por lo menos acá veo en mi teléfono que está vivo. Y yo desconcertado, tuve que Mira. acatar lo que decían los hechos. O sea, a ver, Tocayo, si uno, como dice, en el caso de la bloguera y en el caso tuyo, me imagino que en ambos, en el de ella, debe tener recuerdos de haber visto alguna noticia referente a lo de Mandela, y tú probablemente también, haber leído o haber visto, escuchado alguna noticia. Yo tengo recuerdos Ajá. vagos de haber escuchado una noticia en la radio. Ya. ¿Ok? No recuerdo haber visto como noticia de televisión, murió Francisco Javier Errázuriz, Ajá. ex candidato presidencial de la elección del 89, pero sí tenía entendido Ajá. que había escuchado una noticia en la radio donde se decía que ni siquiera era el famoso infarto que le da cuando ha intervenido su banco, Ya. sino que otro infarto posterior. Es que aquí voy. ¿Qué fecha más o menos te pasó eso? Por lo menos un par de años. Es que aquí voy, Tocayo. Existe una suerte de gran archivo radial o de los medios en Internet, que es el Radio CUT, y probablemente se podría buscar si es que está la evidencia de. Podría ser. Claro. Ahora bien, el tema del siguiente. Creo que estos recuerdos residuales sí. solamente quedan en la mente de las personas que los tienen. No creo que haya un respaldo de la noticia porque el futuro ya cambió. No sé si me explico. A ver, es que sería, y perdón por volver a la banalidad de ir a volver al futuro, es como que el almanaque que se lleva Marty del 2015 no existiera en el 85, no sé, una cosa así. Algo así, sí, te entiendo. Claro. Pero, sería una contradicción que hubiese un sitio de prensa que dijera murió Francisco Javier Errázuriz. Claro. Efectivamente no está muerto. Porque son los recuerdos residuales que yo tengo en mi cabeza de haber escuchado esa noticia de radio. Y no se podría dar de repente, Tocayo, que quizás en algo que tú también has mencionado acá, lo hayas soñado, y en esos típicos sueños que se sienten muy reales, y que haya quedado esa sensación de... Es que con la evidencia que te traigo hoy día, mi querido César Peña... Ya. Sí, pues es el caso tuyo, no estamos quedando encerrados en el caso tuyo. Ya, vamos entonces. Te va a volar la cabeza. Ahora bien, también hago un llamado al pueblito archivero, que nos está escuchando, que si tiene una sensación similar,
si alguien tenía la sensación de que Francisco Javier Errázuriz Talavera había fallecido, que por favor me lo comunique, para pensar que no estoy tan loco. Es que recuerdo lo de Frefra, pero más que nada eso, que había tenido un ataque por la intervención que tú mismo dices, entonces ese es como el último recuerdo que tengo de él, pero una eventualidad muerte no, al menos yo no recuerdo. A ver, por ejemplo, en el caso de bueno, hay ejemplos clásicos. Por ejemplo, ayer lo estábamos conversando en nuestro grupo en César Parra Comunidad TV. ¿Ya? No sé si tú recuerdas, o sea, estuvimos debatiendo harto rato sobre el tema, por ejemplo, de Condorito. Ya, ok, ya. Recuerdos residuales de esa figura de Tan Pop. Sí, ok, ya. ¿Tú recuerdas que Don Chuma, el amigo de Condorito, Ya. tenía siempre un pucho de cigarro colgando de su boca? La verdad no. Bueno, el tema es que yo tengo los recuerdos, y mucha gente tenía los recuerdos residuales, e incluso más, lograron encontrar imágenes residuales donde Don Chuma aparecía con un pucho colgando. Ya. Pero actualmente, si usted revisa la versión digital de Condorito, etcétera, o las últimas ediciones, no tiene el pucho colgando. Ya. Es como que o hay dos posibilidades, o hay un efecto Mandela ahí, o al internacionalizar el producto Condorito, sí, puede ser, se veía muy feo quizá un personaje fumando. Es verdad. Lo otro que nos dimos cuenta, el mismo personaje de Condorito, ¿tú recuerdas que tenía, por ejemplo, donde le salían las plumas en el trasero, tenía una especie de parche escocés? Sí, lo recuerdo. ¿Y en la rodilla también? El de rodilla no, pero ese del trasero sí lo recuerdo. Ya, bueno, el tema es que ya no lo tiene. Ya. Sospechoso también, pues. Ya. Bueno, ¿será que en el fondo le quitaron su marginalidad al personaje también para internacionalizarlo? Sí, puede ser. Es un recuerdo residual que algunos tenemos de un Condorito del pasado que ya no existe. Existe otra, pero eso no sé si se puede asociar como un efecto Mandela. Hay ediciones del disco Abbey Road de los Beatles que en la calle, en las primeras ediciones o hasta no sé qué año, se lograba ver una tapa de alcantarilla. Y en ediciones posteriores se eliminaron esa tapa de alcantarilla. Pero eso no sé, puede ser un cuento ya más estético o algo así. ¿En serio? Sí. Mira, este ejemplo lo desconocía, pero lo vamos a buscar. Sí, ahí está ese detalle, que de hecho para los coleccionistas que buscan ediciones más originales de ese álbum, ese es uno de los detalles a fijarse. Vamos a tratar de recordar algunos famosos, algunos efectos Mandela famosos. Por ejemplo, el tema de la famosa imagen en 1989 de las protestas en la plaza de Tiananmen, en China. ¿Ya? Muchos recuerdan la icónica imagen del estudiante. Exacto, sí. Un par de balde de pintura en la mano que está deteniendo una columna de tanque. Sí. Bueno, hay varios espectadores que recuerdan que el tanque pasaba por sobre este muchacho, dejándolo incluso en un charco de sangre. Y tú le preguntas a mucha gente y dice, no, sí, efectivamente, pobre cabro que le pasó el tanque de Tiananmen por la cabeza y el tanque chino le pasó en la plaza de Tiananmen por la cabeza. O sea, a ver, yo recuerdo cuando el tanque trata de hacerle el quite y él se vuelve a poner frente al tanque. A eso recuerdo. Ahora, a eso voy, que en el fondo, si tú buscas en YouTube, hay 1000 versiones de la imagen icónica del tanque. Sí. El tanque se detiene ante el hombre largo rato, antes de que los civiles se lo llevan consigo, pero intacto. Sí. ¿Ok? O sea, nunca pasó por encima de él. O, por ejemplo, el tema de... Hay gente que todavía tiene un recuerdo residual donde ven que el auto de Kennedy en realidad era de 2 filas. Uno donde él iba sentado con Jacqueline Kennedy y la otra la de los guardaespaldas, la del servicio secreto. ¿Que hubiesen ido sentados en el auto el servicio secreto? No, que en el fondo... iba vacía. 2 filas. Ya, ok. La primera fila, conductor, agente del servicio secreto. Sí. Y de atrás,
John Kennedy con su esposa, con Jacqueline, que sería un auto de 2 corridas. Y en realidad, por lo menos la versión oficial, es que es un auto de 3 corridas. O sea, estaba el guardaespaldas, estaba el conductor, primera corrida, segunda corrida estaba el gobernador Connally con su señora, y tercera corrida, John Kennedy con su esposa, con Jacqueline. Pero hay mucha gente que todavía insiste que el auto tenía 2 corridas, dígase 4 personas. Entonces habría ido de copiloto el gobernador. Claro. Algo así. Sí. Oye, me entró la duda porque me entraste con la duda, me dejaste con la duda. Bueno, entonces, ahí sería interesante ver estos archivos, que yo creo que ahí sería un poco complicado modificarlos, tal vez, o no sé. Esa transmisión que hay en tiempo real en YouTube de los acontecimientos de Kennedy. Claro. Ahora bien, el tema es el siguiente. Básicamente lo que estamos hablando aquí son grandes cambios. Claro. Okay. Estamos hablando, en el fondo, lo que estamos buscando en realidad son los pequeños efectos Mandela. Estamos hablando de recuerdos residuales más pequeños, como que serían como pequeños errores que quedaron de viajes en el tiempo del futuro hacia el pasado, que yo siempre lo hemos conversado. O sea, en caso de que existiera tal cosa, sería imposible o casi imposible no modificar algo que tú no quisieras modificar nunca. Claro, porque como se llama, involuntariamente hasta se podría involuntariamente tendrías que modificar algo. Claro. Por ejemplo, te voy a poner otra, te va a parecer muy ñoña ya, no, esta historia, pero a ver si te logro convencer. A ver. Ricky Martin. Ya, ok, sí. ¿Te acuerdas de esta historia de que Ricky Martin es convocado para hacerle una cámara escondida a una fan? Ya. Y lo encierran en un closet de la habitación de su fan. Ya. No, y mientras la fan está en su pieza, en la intimidad de su hogar, etcétera, con Ricky Martin escondido, la cámara escondida. Y ojo, estoy haciendo un llamado al pueblito archivero. Parece que la escuché alguna vez. Claro. Ya. Y que, bueno, esta chica se puso a hacer un juego íntimo con un tarro de mermelada y con su perrito. Sí, lo recuerdo. No recordaba la parte de que estaba Ricky Martin ahí, sí, pero el no podía salir. De la mermelada con el perrito me pareció haberlo escuchado. Ya. Ya, escuchaste esa historia. ¿Podrías asegurar que esa historia es real? O sea, la escuché solamente, de ahí a que haya sido real, que haya estado Ricky Martin y todo, ahí no sé, pero la recuerdo por el detalle que era, ¿cómo se llama? Que llamaba la atención. Yo ayer pregunté en la comunidad y hay gente que recordaba haberla escuchado en radio. Es que, como te digo, una cosa es escucharla y la otra que sea real. El tema es que la historia nunca pasó. Por eso, me la pueden haber contado y todo, y yo la tengo como anécdota, como, no sé, y aparte que, hablamos de varios años atrás, uno asume que todo lo que sale en los medios muchas veces es real. Hoy día hay más cuestionamiento y todo eso, y genial que sea así. Pero hace algunos años uno asumía que lo que decían en la tele, decían en la radio, era cierto. Aunque me lo estuviera diciendo, no sé, Viñuela, no sé. Pero sabes mala. Claro. Y esto habría sido emitido por un programa español muy famoso que se llamaba Sorpresa. Me acuerdo de ese programa, sí, lo recuerdo. De Antena 3, etcétera. Y que supuestamente hay mucha gente que recuerda haber visto las imágenes o escuchado la noticia. Yo te dije, por lo menos 3 o 4 personas en la comunidad recordaron perfectamente haber escuchado o visto incluso el tema de Ricky Martin, el perro, la joven y el tarro de mermelada. Que no sé, me acordé del tarro de mermelada. No es una leyenda urbana, porque una leyenda urbana es conocida por todos. Sí. O sea, la diferencia es que, por ejemplo, ya vamos a la historia del animador chileno que va al hospital y le sacan algo del trasero. Ok. Ya. Todos conocen esa historia. Sí. Que sea real es otra cosa. Exacto. En cambio, acá estamos hablando de un recuerdo residual de algo que la gente asegura que pasó.
Es que Y te puse un ejemplo muy ñoño, muy de la ¿cómo se llama? Un ejemplo, más que ñoño, yo creo que un ejemplo súper, ¿cómo se podría decir? Más cercano y que se fuera más tangible y que uno lo pudiera ubicar, ¿me entendí? Absolutamente. Que hubiese una conexión mucho más rápida que algo un poco más rebuscado. Pero, a ver, es que te digo, tocayo, me ha pasado con cosas, por ejemplo, ya me va a golpear mañana, pero menos que no está escuchando, con mi suegra, que ha contado que dice cosas de repente, asegurando que lo vio y no sé qué era, y buscamos el video para mostrarle, ponte tú, a ver, y nunca fue, ¿me entiendes? Por ejemplo, no sé, no, pero si en el, ya, perdón, o sea, ya, en el Mucho Gusto estuvo hoy día la Patricia Maldonado, suegra, ella ya no está en el Mucho Gusto hace mucho tiempo, pero si yo la vi, mijito, ¿cuándo me la vio? Ayer, ya, mire, vamos con la grabación, mire, no está. Y se queda callada y es como, si ya no está hace tanto tiempo, pero es que yo juraría que la vi, no sé qué, y después sale, es que me contaron que la vieron, ya, pero eso es otra cosa, pues. Por eso te digo que de repente la gente se crea el recuerdo. Ahora bien, eso podría ser una teoría, el tema de que estos serían recuerdos residuales de variaciones de viajes en el tiempo, del futuro al pasado. Ya, sí. Hay una teoría B. ¿Y qué tal si el efecto Mandela fuera la prueba de la existencia de los multiversos? También. Un ejemplo, o sea, bueno, tú sabes perfectamente que en los cómics, por ejemplo, en el mundo del universo de DC Comics, hay una Tierra 1, Tierra 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta la 999. Mira. Y cada una tiene su Superman, su Batman, etcétera, con diferentes versiones, buenos, malos, etcétera. ¿Y qué tal si efectivamente el efecto Mandela es la conciencia siendo capaz de viajar por distintos universos paralelos? Y las personas que experimentan estos recuerdos podrían no estar en ese momento en su universo de origen. Esto no se podría confundir, tocayo, de repente con algo que últimamente ha sonado harto o se ha visto harto en canales de YouTube y todo esto, que le llaman errores en la realidad. Los fallos de la Matrix. Eso. Por supuesto. Ya. Ahí tenemos otra teoría. Sí, por eso te digo. Que puede tener cierta conexión de repente. Bueno, ¿qué es lo que dices? ¿Qué es lo que es este fallo en la Matrix? Básicamente es la existencia del mundo como un software gigantesco, ¿ok? Y el efecto Mandela serían como, bueno, así les decía en la película, los glitches que nos dan la pista del sistema en el que vivimos, los fallos de la Matrix, ¿ok? Sí. Así que esas serían como las tres grandes teorías que podrían definir lo que es el efecto Mandela. Vamos ahora a enumerar las más populares. No sé si tienes retroalimentación ahí en redes sociales. Mientras buscas por favor. A ver. No, ahí nos están saludando. Desde Linares, dice. Mira, un ejemplo muy gráfico, el juego Monopolis. A ver, todos recuerdan al monito con monóculo, pero no lo tiene. Efectivamente. Mira. El señor del monopolio, este señor con bigote, que es como la imagen estereotipada de un millonario. Muchos recuerdan que tenía monóculo. Mira. Y nunca lo tuvo. Qué buena. ¿Será porque uno de repente se hace la imagen de también? Hay imágenes que uno tiene muy arraigadas, entonces cree que ve. Y después cuando se va a percatar es como, chuta, no está nada. También será por ahí, no sé, te digo. Pero buen ejemplo el que puso. Sí. ¿Quién puso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la persona? Deja ver si nos dice el nombre. Rapus, dice. Rapus. Sí. Buen tiempo del amigo Rapus, que recuerda efectivamente al señor del monopolio. Sí. Mira, yo te pongo un ejemplo, ya. Quiero que por favor... Antes de, acá nos escribía Rafa y decía, Rafa ya de Malasia, mírate, y dice, una arista diferente de los muertos que no se murieron, o los vivos que se murieron, podría ser que a propósito pasen por muertos, o sean mantenidos vivos, réplicas, comillas, por conveniencia. Oye...
Eso ya es wow. Wow, sí. De eso yo no me puedo hacer cargo. Ella me suena demasiado exótico. Pero es una buena teoría. Mira, acá dice también Gonzalo de Chillán. Nosotros bautizamos a un amigo hace muchos años como Don Chuma, precisamente por el cigarrillo en la boca. Ya, pues entonces yo le digo a nuestro amigo, que bautizó así a su amigo, que busque una imagen de Don Chuma, actual. Lo va a encontrar sin el filtro. Mira, acá cortito para ver si le puedes explicar. Mauricio de San Miguel, que llegó tarde y literalmente, bueno, dice ahí en buen chileno, no cachó lo que era el efecto Mandela. Bueno, básicamente el efecto Mandela, querido amigo, sería la posibilidad de que existan fallos en la Matrix. 1. 2. La prueba de la existencia de un multiverso, de varias tierras paralelas que conviven, ¿ok? Y lo que sería el efecto Mandela serían los recuerdos residuales de otra tierra donde por ese motivo terminaste o viajaste por un rato, qué sé yo. Y en tercera instancia podría ser efectivamente cambios mínimos, imperceptibles, producidos por un supuesto viajero del futuro hacia el pasado. Esas son más o menos las tres teorías. Sí. Ahora bien, juguemos un rato, César Peña, por favor. Dale. Muy entretenido. No googlees. No. Sin googlear. Sí. Casi no tengo cómo, porque el teléfono para hacer el contacto el que tiene Google. Dígame usted, señor, ¿cómo recuerda la cola de Pikachu? Chuta, me mataste porque la cola de Pikachu no conozco a Pikachu. Sé que es amarillo. Es amarillo, pero tenía algunos toques de negro. ¿No te acuerdas en dónde? No, es que no. Me mataste. Mira, ya, pero dale. Por ejemplo, hay mucha gente que recuerda que la cola de Pikachu terminaba con un toque negro. Ya, ok. De hecho, es amarillo que tú mencionas. Y no, nunca tuvo ese toque negro en la cola. Pero hay mucha gente que si tú les dices hasta el día de hoy, ¿en qué color terminaba la cola de Pikachu? Te van a decir, no, si terminaba en negro. Pero es que a lo que voy también, tocayo, hoy en día, no sé, como tú dices, googlear y todo eso, al punto de que se eliminó todo registro que pueda existir por ahí. O sea, ese es el tema, O sea, básicamente son recuerdos residuales. A ver, es un verdadero efecto Mandela. Cuando tú no encuentras, puedes encontrar recuerdos residuales. Por ejemplo, en el caso de Pikachu, el efecto residual puede ser en niños o en jóvenes que todavía lo dibujan así. Claro. Pero no en imágenes oficiales. Ahí se podría aplicar más o menos lo que tú decías. A ver, no conozco, no sé la época en donde existió Pikachu, donde partió y todo eso, ya, pero para poner el ejemplo. A ver, yo tengo el recuerdo de Pikachu con la cola negra, ya, año 95, por decirte algo. Claro. Viajó alguien en el tiempo, el año 80, por decir, cuando estaban planificando el Pikachu, y ahí lo modificaron y lo hicieron todo amarillo. O no necesariamente viajó a modificar el Pikachu, pero quizás tomó un café con alguien que tenía que ver con el estudio que hace finalmente Pikachu. Claro. Y por ese café que se tomaron, él no llegó a tiempo a una reunión también creativa donde se iba a definir, qué sé yo, los proyectos animados de los próximos 15 años, y al no llegar a la reunión, efectivamente, un tipo A y no un tipo B se hizo cargo del diseño de los Pokémones. Por eso, sí. Un efecto mariposa. Sí, por decirlo. Ahí se entiende, claro. Entonces, sigamos, por ejemplo, a ver, está el que nos puso nuestro amigo, el señor del Monopolio, que efectivamente hay mucha gente que lo recuerda con el monóculo. Mira. Pero si lo googleamos no aparece con ningún tipo de monóculo. Es que claro, por eso te reitero lo del viaje en el tiempo. ¿Por qué? Porque uno podría, buscáis por Google, imágenes oficiales, digitales, no la vais a encontrar, perfecto. Pero, y si busco un Pikachu o un Monopoly del año 80, del año 90, cuando no había internet ni nada,
Pero si tampoco lo encuentro con ese detalle que yo digo que tenía, es porque quizá alguien, comillas, viajó más atrás. Efectivamente. Ese es el principio del efecto Mandela. Claro. Ahora bien, mi querido César Peña, sin googlear ni equivocarte. Dale. Deletréeme a los famosos Looney Tunes. Eran... chuta. ¿Cómo se escribe Looney Tunes? Aunque se equivoque, da lo mismo, ¿no? Looney. ¿Ya? ¿Cómo se...? Era L, ¿ya? N... N... E-Y. ¿Ya? Y Toons, de caricatura. ¿Ya? ¿Y cómo sería ese? T-O-O-N-S. Bueno, lo siento, está ahí equivocado, po. No es así. ¿Era con una pura O? No, es Tunes. Looney Tunes. Es L-O-O-N-E-I. ¿Ya? T-U-N-E-S. Tunes, no Tunes. Bienvenido, mi querido César Peña, al efecto Mandela. Mira. Hay mucha gente que recuerda haber visto en pantalla. No, yo no recuerdo haber visto en pantalla, para qué te miento, pero me imaginaba que era así. Que Looney Tunes se escribía como tú lo deletraste, T-O-O-N-S, y no, pues en el fondo hace alusión a canción, Tunes. Sí. ¿Ok? Sí. Es T-U-N-E-S. Claro, de tonos. En cambio, el Tunes, claro, como decía yo, es de caricatura en inglés. De cartoon, claro. Que para qué te miento, lo asocié de que era de Toons, eran las caricaturas Looney, lo asocié a eso, ¿me entendés? Claro. Pero no era nada eso, pues. No, pues es como, en el fondo, Looney Tunes, que decía algo así como canciones tontas, ¿ok? Eso es lo que quiero decir, pero acabas de caer en el efecto Mandela. Ya, bien. Tenías un recuerdo residual, claro, donde Looney Tunes estaba seguro que se escribía con Tunes, W. No, pues, es Tunes, T-U-N-E-S. Te admito que me pasó más o menos lo de mi suegra, ¿para qué te miento? Asumí algo por un sonido. ¿Me entiendes? Y vamos con la próxima. Lo asumí por cómo suena y por el contexto que era, que hablábamos de caricatura, Tunes, no Tunes de tonos. Como te digo, me pasó un poco lo de la suegra, así que eso. Ahora bien, vámonos a otro ejemplo. Dale. Está entretenido. Mickey Mouse. Ya, ok. ¿Tiene suspensores o no tiene suspensores? Estoy dando la vuelta. Es que, me estáis pillando. Claro, el clásico Mickey Mouse con las patitas amarillas, etcétera, los dos botoncitos, pantalón rojo. No recuerdo con suspensores, ¿para qué quieres que te diga? Tal vez las primeras caricaturas quizás de Mickey Mouse, pero el típico, no. Le recuerdo dos botones, eso sí. Dos botones, ya. Eso le recuerdo. Dos botones en la guata, no sé, por ese lado, pero suspensores no sé. Ya, muy bien, porque efectivamente no tiene suspensores, a pesar de que hay mucha gente que lo recuerda con suspensores hasta el día de hoy. ¿Pero será por los dos botones que te digo? ¿Que se confunden? Puede ser, no lo sé, puede ser. Sí. O puede ser también un recuerdo residual. También, claro. Pero el tema de... Está entretenido. Está entretenido. Sí, está entretenido. Hay retroalimentación de la gente. A ver, ¿quién? Yo estoy pidiendo gente que haya mira. Acá nos una dicen... noticia. Mira, pero espérate, antes de que me diga la retroalimentación, recuerda, estoy pidiendo si hay gente que recuerda lo mismo que yo. Haber escuchado una noticia de un infarto donde Francisco Javier Errázuriz Talavera verdad había fallecido. Oye, acá nos escribe Danco de Viña y dice, bueno, nos copió una imagen más que nada, dice, ¿qué tipo de cola tiene Pikachu? Esta o sea, esta sale con amarillo y no esta la de negro. ¿Es verdad lo de Pikachu? Dice, me dejó loco lo del efecto Mandela, dice acá el amigo. A ver, a ver, mira, acá dice, yo tengo el capítulo 1 de Pokémon comprado en los 90 en VHS. Ahí sería una prueba de lo que se está planteando también. Entonces, efectivamente, ya en ese primer capítulo de Pokémon del año 90 VHS, ya Pikachu está sin
el negro en la cola, Claro. quiere decir que es un efecto Mandela. Sí, sí, La sí, gente sí. que lo recuerde o que lo dibuje Ujú. accidentalmente, entre comillas, con la cola Y negra. mira, acá más o menos lo que yo te hablaba de Mickey Mouse. Dice, tienes razón, en los primeros, blanco y negro, sí ocupaba suspensores Mickey Mouse. Sí, por eso me hacía me acuerdo de la caricatura esta del barquito. Y ahí me pareció haber visto ¿Ya? incluso el gesto de jugar con los suspensores de Mickey Mouse. Pero posteriormente, no. Solo los dos botones. Mira tú, ¿ah? Sí. Lo vamos a revisar, lo vamos a revisar. Ya. ¿Y acá qué mandaron? Aquí mandaron Mickey Mouse, parece. A ver, espera, deja verlo. No. El efecto Mandela, ahí está, pues, del señor con ¿cómo me dijiste lo del Monopoly? El señor del Monopoly, sí. Ya, Con aquí mandan la... monóculo sin... Claro, con aquí, monóculo sin aquí, monóculo. aquí mandaron la foto de los dos también. Uno con y arrancando con plata el viejito. Me recordó Bueno, el correcto de este estereotipo del millonario típico es sin monóculo. Mira, y acá dice un auditor también, pero yo recuerdo haberlo visto Toons, como te dije. T-O-N-S. Mira, increíble, ¿ah? Sí. O sea, No, yo estamos hablando de solamente... no te miento, yo lo recuerdo haberlo visto así. Te lo asocié por el sonido, pero no recuerdo haberlo visto así de Looney Tunes. Y, claro, acá también ponen una imagen de Mickey Mouse y lo que te digo, sale con los dos botones en el pantalón corto. Ojalá alguien pudiese encontrar la imagen de Mickey Mouse en el barquito, para ver si tenía su consola en ese momento. Sí. ¿Ah? Uh-huh. Ya, aquí estamos. Vamos por bien, vamos Vaya. al próximo. Vaya, está muy entretenido, Ya. A ver, mi querido César Peña. ¿Te acuerdas de Jorge el Curioso, me imagino? Del famoso monito. Oye, no sé en qué planeta estaba yo, que no. Bueno, hay mucha gente, Ya. por lo menos los auditores, ya que tú no te acuerdas, que recuerda a Jorge el Curioso con cola. ¿Cuándo? Incluso lo recuerda. ¿Cuándo? Jorge el Curioso es un personaje de los 80. Ay, pues yo veía tele en esa época. Claro. Pero yo veía Pipiripao, sí, pues. Ya, bueno, en el Canal 11 dan Jorge el Curioso. Ah, pucha, ya, vos viste, no. Y lo recuerdan haber visto con cola, incluso enroscando su cola, firmándose con la cola en el árbol, etcétera. Ya. Y Jorge el Curioso nunca tuvo cola. Gracias. Aquí me mandaron Jorge el Curioso, que no lo ubico yo. Aquí lo mandaron. Eso. Ah, un mono. Un monito, po, Ya, Jorge el Curioso, sí. Claro, aquí lo mandan, Ah. con cola y sin cola. Jorge el Curioso nunca tuvo cola. Mira. Y hay gente que asegura haber visto capítulos de Jorge el Curioso Ujú. donde enroscaba su cola en un árbol y colgaba el árbol gracias a su cola. Claro, además. Oye, acá nos dicen otra. Superman. A ver. Antes con el típico calzoncillo y ahora sin él. Ah, bueno, pero es que ahí es distinto porque Es una modificación, me tinca. es una modificación, es una actualización. Sí, claro, porque Claro. yo recuerdo la típica talla, pues. El único superhéroe que se ponía Claro. calzoncillo encima del traje, una cosa así, me acuerdo haber escuchado, la típica talla. Ahí no vale el tema. Ya, Porque como te digo, hay una si fuera el modificación efecto de... Mandela, Ujú. tendríamos que tener recuerdos quizás de Christopher Reeve sin calzoncillo. Claro, el más clásico Superman, es verdad. Más clásico. Sí. Porque el de ahora efectivamente en una actualización, en una renovación del traje, obviamente le sacaron el típico calzoncillo por fuera. Y aquí mandaron a Mickey Mouse del barquito. No tiene suspensor. ¿Viste? No tiene Bienvenido suspensor. a tu efecto Mandela entonces, pues, Son mi querido César. los dos botoncitos que te mencionaba. Pero no hay O suspensor. sea, estamos hablando que en la versión más antigua de Mickey Mouse tampoco tiene suspensores. Nunca tuvo suspensores. Increíble, ¿eh? Buena, oye. Y acá, a ver, ¿qué mandan acá? Espérame. Coca-Cola mandan acá. A ver, ¿y cuál es la diferencia aquí? No sé. Estoy tratando... No, ahí mira, ahí vamos. Después vamos a ver el tema de la Coca-Cola. Ya. Ah, la rayita. Ah, Pero me tinca que puede son ser, modificación. sí. Me tinca que son modificación, sí, más que nada. pero veámoslo ahí cuando Sí, llegue el dale, momento. dale. Ya. César Peña, nuevamente, sin repetir ni equivocarte. Ya. El pajarito de Twitter, Sí, ya, ok. ¿tiene un ojito o no tiene un ojito? No, pues no tiene ojito. Ah, ya, muy bien, muy bien. No tiene ojito. Efectivamente hay gente que recuerda
haber visto al ya inmortal logo de Twitter Sí. con el pajarito con un ojo. No, ¿Ok? no, Por si acaso. Así que ahí pasaste la prueba. Pero ese no lo han modificado algunas veces, ¿o no? Creo que no. O muy Parece sutil. que sí ha sufrido alguna... Sí, me imagino que cada cierto tiempo todas estas cosas sufren modificación, sí. Menos mal que no me preguntaste por la E de Internet Explorer. Te respondo la otra semana. No, y ahora nos vamos con una difícil, así que prepárate. Ya, a ver. O que la misma gente participe también. Sí, pues, lógico. Nos manden ahí por el WhatsApp. ¿Ya cuál es? A ver. Señor, cuando yo le digo MGM Sí, ya, ok. y pienso en el león, Sí. ¿cuáles son las palabras que están sobre el león? Sobre el león. ¿Sí? ¿Qué significa MGM? Se supone que es Metro Goldwyn Mayer. ¿Ya? ¿Y cómo se escribiría esas palabras? Sí que toma un lápiz, ensaya. Metro... Es que en la de Metro no sé por qué hay una H entre medio. De eso me acuerdo, que alguna vez lo vi. Goldin es Golden, no sé cuánto. Goldwyn creo que se escribe. Y el otro es Mayer. Me voy a equivocar. ¿Ya? Hay una confusión ahí, pero acabé de decir las dos teorías. Por ejemplo, bueno, en realidad lo que dice Ajá. el logo es Metro, Sí. sin ninguna H entre medio. Ok, ya. Goldwyn, que es el apellido Samuel Goldwyn, Sí. que es Goldwyn, O-L-D, claro. W-I-N, sí. YN, Sí. Mayer. ¿Cuál es? Sí. Pero hay gente que jura y rejura Mayer. que lo que dice arriba es Sí. Metro Golden, Golden, de gold, de dorado. de dorado, Ya. Metro Golden Mayer. No, como Goldin. Es Goldwyn. Sí, pues, sí. Pero hay gente que jura y rejura que ha visto, y incluso más, fíjate que hay una novela de un escritor chileno, que no puedo recordar el nombre, que se llama Metro Goldwyn. Ya. Metro Claro, Goldwyn. a propósito de... O sea, yo creo que el mismo caso que me pasó a mí con el Looney Tunes, pues, que yo juraba de guata que era Toons. Así que, Debe ser eso, debe ser lo mismo. ojalá que nos retroalimente la gente. ¿Quiénes se acordaban de que era Metro Golden Mayer o Golden haberlo Mayer, visto? no, te prometo que no me No, suena como Goldwyn. Golden Mayer. A ver, y acá, a ver. Dice, no sé si va para esto o para acá, sí, dice. ¿Es parecer mío o no? Que en el cuento Blancanieves, la madrastra se sienta frente al espejo mágico y le pregunta, espejito, espejito, ¿quién es la bella de este reino? ¿Era así o no? No, nunca fue así. Ya. Lo que la madrastra le dice al espejo, Ya. literalmente, es: espejo dorado que estás en el muro, ¿cuál es la más hermosa de este reino? Eso es lo que le dice. Claro, pues todos tenemos la imagen del espejito, espejito, ¿quién es la más linda? Es como eso. Eso, ahí tenía un buen efecto Mandela, pues, ¿viste? Buena. Nunca dijo eso, pues. Pero ¿no será Nunca de dijo- repente una mala traducción? No sé. No creo, pero puede O ser que quizá, alguien contó mal el cuento y quedó esa forma. puede ser que el cuento sea distinto al guión de la película. También, claro. Eso sí te lo concedo. Sí. Claro, Eso porque sí te lo concedo. si me preguntáis, el texto que tú dijiste es un poquito más, ¿cómo se podría decir? Difícil de asimilar, por así decirlo, para un cabro chico. Entonces, en vez de decirle eso Claro. del reino, no sé qué, le digo, espejito, espejito, ¿quién es la más linda del reino hoy día o no sé? Es, Claro, como en el más, fondo es es más simple. espejo dorado que está en el muro. Mira, ¿Cuál es la más bella de este reino? claro. Esas son las frases textuales que dice la reina. Y ahí tenemos Oye. otro ejemplo. Oye, acá tienen uno, a ver, acá nos tiran dos. De cine, a ver. En la película A ver. Casablanca no se dice la frase, tócala otra vez, Sam, ni ninguno similar. Este falso recuerdo aparece por varias versiones idiomáticas del largometraje. Ah, claro, los doblajes, puede haber sido la traducción local Eso. de Ah, Casablanca. mira qué interesante el dato, ¿ah? Sí. Está muy bueno. Y la Está otra bueno, dice... sí. Dale los créditos a la persona que lo dice, A ver obviamente. acá, si nos dice, Piramí, Luis, desde Valparaíso. Y la otra nos Perfecto. dice, aunque mucha gente recuerda el personaje de Darth Vader diciendo Luke, yo soy tu padre, una de las frases más célebres de la historia del cine, claro,
En realidad la escena del episodio 4... sí, efectivamente. Claro, pero es que eso era... Luke, yo soy tu padre. Perdón. No dice Luke, yo soy tu padre. Dice, no, yo soy tu padre. Sí, porque le dice... Me está tratando de recordar la frase, onda... Obi-Wan no te dijo todo lo que pasó con tu padre, y Luke ahí colgando le dice, me dijo lo suficiente. No, yo soy tu padre, con una coma. Pero por eso te digo, hasta el día de hoy hay gente que jura y que rejura. Que solamente es yo soy tu padre. No, que le dice, Luke, yo soy tu padre. Y no pues. Es más, ojo, hay un documental que se llama... no me acuerdo, pero sobre Star Wars. Ya. James Earl Jones, que era la voz de Darth Vader, sí, lo entrevistan. Y él evoca ese momento cuando dice, wow, yo no podía creer que esta vuelta de guión, y de hecho solamente la sabía yo, la sabía George Lucas, sí, etcétera. Él repite el guión que tuvo que decir en ese momento y dice, Luke, yo soy tu padre. Él tenía también el recuerdo residual, incluso James Earl Jones tenía el recuerdo residual de haber dicho, Luke, yo soy tu padre. Yo conocí la Guerra de las Galaxias viejo, por así decirlo, o sea, uno la ubica toda la vida, pero verla y entenderla, no sé, asimilarla, para mí fue viejo, te digo, a los 20 y tantos años, ya. Y también tenía la imagen de que la frase era, Luke, yo soy tu padre, ¿ya? Entonces cuando la vi, para mí fue hasta, te diría, un poquito decepcionante de que no fuera con esa pompa de que Luke, yo soy tu padre, sino que, no, yo soy tu padre. Que era esa la frase en realidad. ¿Me entendí? Entonces, claro, sí. yo tenía probablemente porque todo el mundo la asimila a eso, de Luke, yo soy tu padre. Pero como bien lo dice ahí, en realidad fue no, yo soy tu padre. Oye, a propósito también, yendo al mundo del arte. De eso, dale. Hay mucha gente que tiene un recuerdo distinto del cuadro de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Ya, a ver. Hay algunos que recuerdan que la Mona Lisa tenía un leve esbozo de sonrisa. Ya. Era lo que le daba su magia. Ya, ok. ¿Te acuerdas que, no sé, yo me acuerdo perfectamente en los 80 haber escuchado debate, ¿cuál es la magia de la Mona Lisa? Sí. No sabemos si está sonriendo o no, ¿cierto? Sí, sí, es verdad. Bueno, tú ves ahora imágenes de la Mona Lisa, la actitud de los ojos es distinta y la actitud de la boca es distinta y de hecho está claramente riéndose. Ya no te da espacio a ese debate mágico si es que estaba o no riendo. Es claro que está riendo. No sé si me explico. Sí. No hay en esta Mona Lisa, después del efecto Mandela, claro, no hay espacio para un debate sobre la mágica y posible risa de la Mona Lisa, porque está a todas luces riéndose. Oye, acá de Constitución dice, yo soy uno de los que recuerda a Metro Golden Mayer. Mira, excelente. Crédito a nuestro amigo porque fue víctima de Constitución. Mandela. Aquí nos ¿Cómo se llama nuestro amigo? No puso de Constitución nomás, no colocó. Vale. Pucha, aquí nos mandaron una foto y no deja descargar. Y hay otra del símbolo de Volkswagen. Eso lo vamos a revisar después. Ya, dale. Síganos. Están dando... Mira, aquí está Don Chuma. Y... A ver, pero ¿está con el pucho o sin el pucho? Está con el pucho acá. Entonces debe ser una imagen antigua, Don Chuma. Pero aquí sale con el pucho y con un diario. Ya, entonces eso quiere decir que en el fondo no es un efecto Mandela, Don Chuma, sino que es efectivamente una actualización políticamente correcta del personaje para mandarlo al exterior. Oye, acá, mira, acá cortito, antes de que sigas tú. Por favor, que sea interactivo nomás. Silvio Rodríguez dice 2 pay de nieve y todos dicen disparo de nieve. Ahí no sé. ¿Cómo sería, perdón, porque eso ya fue un tema que tratamos ya alguna vez? Sí. Silvio Rodríguez dice 2 pay de nieve y todos creen que dice disparo de nieve.
¿Y qué sería un dos país de nieve? No sé, no sé. Ya, no, creo que nos están agarrando para el deseo ahí. Si la polémica es simplemente si era nieve. Mira, acá también dice, de Eduardo de Temuco, también dice, tengo el recuerdo que le dice, yo soy tu padre. ¿Qué le dice? No, yo soy tu padre. No, dice, yo soy tu padre, hermano, tiene el otro recuerdo. Poniendo en el fondo, claro, no recuerda que le hubiese dicho, Luke, yo soy tu padre. Claro, porque es el que uno cree que dijo, pero no, pues, no, yo soy tu padre. Mira, acá también, Mauricio Olivares de la Florida con Mickey Mouse, así impresionado también, de cómo se llama, de darse cuenta que nunca tuvo suspensores. Ya, siga nomás. Qué buena. Sí. Bueno, y como te decía, acuérdate, la bloguera, la que dio origen a esta historia, estaba por fallecido a Mandela el año 75, por si acaso. Sí, por acuérdate de ese dato. Oye, este es muy bueno. Ya toca yo sé que te estoy poniendo a prueba así en cultura. Súper entretenido. Se da cuenta de que yo no veía. ¿Cómo se deletrea McDonald's? ¿Cómo se deletrea McDonald's? MC Donald's. ¿Ya? ¿Con apóstrofe en alguna parte? Al final. Entre la D y la S, ¿cierto? McDonald's, L y S, claro. Perfecto. Sí, efectivamente tienes razón. MC Donald, apóstrofe S. Pero te lo asocio también porque es una lógica, vos. Se supone que es McDonald's, le pertenece a McDonald's, y en inglés McDonald's eso, entonces por eso también te lo asocio. Más que... Mira, no sé. Aquí estoy viendo en internet a un chico que encontró una nota de periódico residual de los años 70, que puede ser un error de prensa, no te lo niego. Sí. Donde aparece M-A-C Donald's. Como Mac. Mac D-O-N-A-L-D apóstrofe S. De la década 70, ¿cierto? De la década de los 70. Ya. Una especie de nota de prensa residual. Es que me acordé también, para ya reafirmarlo de repente el concepto, de la película de Eddie Murphy, donde él trabajaba no en McDonald's, sino que trabajaba en McDowell. Y era MC, Dowell. Sí, por eso me acordé de eso. Qué buena. Sí. Así, pero hay, como te digo, noticias de prensa, notas de prensa, donde aparece un McDonald's residual. Y no puede de un universo paralelo. Aunque me tinca más que fue alguien que escribió mal, no sé. Puede ser nomás, sí. Pero está, en la nota de prensa está. Oye, aquí mandan otro Don Chuma con cigarro también. Ya, perfecto. Sí. Oye, podrían mandar un condorito, sí, para saber si tiene el parche en el trasero o no, po. De hecho, tal cual tocayo, la foto que mandan acá de Don Chuma, sale Condorito con el parche en el trasero. Ya. Sí. Entonces, en el fondo, fueron adecuaciones que se le hicieron para que Condorito no sea tan marginal, seguramente. Es muy probable. Efectivamente. Se agradece. Ya, vámonos a Volkswagen. El símbolo de Volkswagen. Mira, cortito. En lo de Silvio, dice un disparo de Neves, que era el apellido de un militar disidente a Fidel. También, eso me calza más, po. Sí. Eso me calza más. Pero si ya analizamos el misterio. Sí, eso o es algunas semanas. Nievi, o es Neves. No, eso sería muy raro que fuera Neves. Vamos a tener que poner la canción de nuevo. No, pero ya, siga nomás, que se nos va a ir el tiempo. Ya, bueno, sigamos. El logo de Volkswagen, ¿cómo es, señor? ¿Tiene alguna partidura en algún momento? Uy, espérame, que lo hayan mandado por acá. Y ya ni me acuerdo, para que te miento tocayo. Solo le hayan mandado por aquí el logo de Volkswagen. Ya, pues se me perdió. Pucha, ya. Aquí está, aquí está. Ajá. Claro. ¿Cuál es el correcto? Yo diría que ir con la partidura al medio, o sea, con la división. Yo diría que ese sería... Claro, porque si a mí me hubiesen pedido dibujarlo, nunca le habría puesto la partidura. Es como acá, si hubiese cambiado en algún momento. Oye, acá ponen que allí de Scooby-Doo también lo modificaron. Espérate, ahí vamos a entrar. Me estoy adelantando, ya. Pero el tema es el siguiente. El logo de Volkswagen, fui a buscar, de hecho, fotos de 1930 del logo de Volkswagen. Ok, sí. Y siempre ha tenido la maldita partidura ahí.
Incluso en la época hippie, etcétera, el pan de molde, toda la cuestión, siempre tuvo la partidura ahí. Y uno no se acordaba de eso. Si yo tuviese que dibujar ahora mismo el logo de Volkswagen, no le incluiría la partidura. Sí, a ver. Sí. Buena. Sigamos. Siga nomás. Volviendo a Star Wars. Ya, dale. Mucha gente recuerda que C-3PO, Sí, ya. el robot del traductor, Sí. tenía sus 2 piernas doradas en el episodio 4, en Una Nueva Esperanza. Sí, ya. Dopo, parece que en las 3 películas de la trilogía del medio, C-3PO tenía una pierna plateada y otra dorada. A ver. Es un detalle muy fino. Pero es que ¿qué voy? Se supone que las líneas temporales son distintas. Entonces, la trilogía 2, por así decirlo, es la 1 y al revés, ya. No, yo te digo, yo recuerdo a C-3PO con las piernas doradas del episodio 4, del 77. Lo siento, en el episodio 4 del 77, Sí. una de sus piernas era plateada y la otra era dorada. Pero acuérdate que ahí estamos hablando también de las modificaciones que hizo George Lucas. No, pues, no. O sea, yo sé que hizo modificaciones George Lucas, pero Sí, pues. no iba a cambiar el carácter de C-3PO a ese nivel. O sea, finalmente quería dar a entender que era una especie de robot de segunda. O sea, que en el fondo no tenía todas sus piezas originales. Claro, porque se supone que ese robot lo armó Anakin cuando era cabro chico. Claro, y acuérdate que también hay otra cosa, que había en el universo de Star Wars, había otros C-3POs que eran plateados. Sí, en el episodio 4 al principio cuando están en la nave, cuando aparece un C-3PO plateado. Sí. Claro, entonces por eso tendría lógica que quizá un repuesto de uno plateado le hacía en la pierna. O sea, acuérdate que a George Lucas le gustaba jugar con ese concepto de una tecnología como ya pasada de moda, no sé. Pasada de moda, eso. Claro. Voy a buscar, voy a llegar a la casa, porque afortunadamente tengo la copia original de la Guerra de la Galaxia, no la modificada, y voy a ver el detalle. Por favor, sería un buen desafío, sí. Sí, como te digo, tengo la copia del 70, no la del 77, la del 80, porque la del 77 nos decía episodio 4, esa es otra, acuérdate. Claro. A la entrada, cuando salen los títulos, Star Wars se mete al fondo y sale el título ahí inicial. En la versión original del 77 no dice episodio 4. A partir del año 80, cuando se estrena El Imperio Contraataca, y como Lucas tuvo las Lucas para hacer la secuela, ahí le puso episodio 5 y se reestrena el episodio 4 para que la gente se acordara más o menos la historia, y ahí le colocan episodio 4 recién, pero en el 77 solamente se llama Star Wars, o sea, Guerra de la Galaxia nomás. Esa es otra. Claro. Esa es otra. Ya, pero esa otra historia esa. Muy entretenido. Oye, ese podría ser un buen, no sé, muy ñoño tal vez, pero ese sería un buen archivo, no sé. Sí, o podríamos contar el universo Star Wars para ñoños. Sí, sería para muy... principiantes. No, para mí sería muy entretenido. ¿Qué quieres que te diga? Pero ya. Hagámoslo la próxima semana. Dale. Oye, mira. Cereales Kellogg's. Uy, ya me pillaste, pero creo que es con doble L. No, tranqui. Ya. Kellogg's, ya, la compañía de cereales. Sí. Hay uno que es la marca del Tucán, que son los Fruit Loops. Me pillaste. Ya, pero ya. Bueno, porque ahí mejor te lo explico entonces. Hay mucha gente que si tú les pides que escriba el cereal Fruit Loops, va a escribir Fruit Loops, como loops de fruta. F-R-U-I-T, Loops. Los Ops. Claro, con los doble O. Sí. Y en realidad siempre ha sido F-R-O-O-T, Fruit Loops. Ya. No, me pillaste. Por ejemplo. Sí. O sigamos a... Mira, aquí también me aparece otra foto de
de Citripio. Ya. Déjame buscar otro. Bueno, Coca-Cola, ¿qué tiene finalmente? ¿Un guión al medio? ¿Cómo recordáis Coca-Cola? Que me quedó la duda, porque, ¿cómo se llama? Es de esos detalles que uno nunca pesca. Yo soy súper malo para los detalles, tocayo. Mi señora es experta, pero yo soy súper malo para los detalles. Es que no sé, a mí se me ocurre incluso que con el tiempo fueron modificando ese detallito también. ¿Cómo puede ser? No sé. Pero no... En realidad, mira, esta caligrafía de Coca-Cola, Sí, tan característica, claro. tiene un pequeño guión que casi parece un apóstrofe Ajá. después de la palabra coca, Sí. antes de cola. Sí. Pero hay mucha gente que recuerda haber visto un enorme guión, un guión al menos más grande, Ya. al medio de las palabras Coca-Cola. Sí. Pero como te digo, es un pequeño guión, casi un apóstrofe, lo que se logra ver. Que te diría... Ya, siendo súper honesto, tengo más memoria de haber visto el apóstrofe que el guión. Claro. Y con este último trabaja el loco. Ya, dale. Me imagino que viste V de Vendetta, pues, la famosa película. No. ¿No has visto V de Vendetta? No. Puta madre, ya vamos con otro. Chaggy. Sí, ese Ya, estaba vámonos viendo con acá Chaggy. la imagen que publicaron. Que tampoco me habría dado Ya, cuenta, ¿qué querés que te diga? ¿Cómo recuerdas a Chaggy? Ya. ¿Con la manzana Adán muy pronunciada, Sí, casi quebrándole el cuello? ¿O Sí. sin manzana Adán? te diría. Nunca tuvo la manzana Adán, pues. Mira, qué loco. Eso sí que Mira. es para dejarte loco, ¿eh? Sí. No, nunca tuvo la manzana Adán pronunciada, etcétera, Oye. y hay mucha gente que lo recuerda así. Sí, pues, sí, la hora. Absolutamente. Buena. Buena. Entonces, volvemos al tema original. ¿Qué está pasando? Sí. Son fallos en la Matrix, son universos paralelos que conviven, o es este loco viajero del futuro al pasado que nos cambia algunos detallitos de la historia, sin querer quizás. Exacto, como tú bien lo Que no dices, sin querer quizá. que no son Sí, decisivos, son cosas que no detalles. afectan nada No afectan en nada. Claro, nada de las decisiones importantes en la humanidad. No, son pero detalles chiquititos. que son una huella de su pasada. Sí, todo caso. ¿Ah? Sí. No, muy súper interesante, Tocayo. No, me quedó... No, bien. Me introdujiste tanto de que se nos pasó la hora y no me di ni cuenta lo rápido que se pasó la hora. Tú entrate. Oye, lo último, a ver, Sí, dale. ¿cuáles son las ampolletas? ¿Cómo se llaman las ampolletas? ¿Philips o Philips? ¿Con doble L o con una sola L? Con una L. Con una L. Ya, bien. Sí, Bien. sí. Es que una vez me fijé en eso, por lo mismo te lo digo, porque me fijé en eso. Y porque Philips también fue la Philips fue junto con Sony quienes crearon el formato de compact disc. Y yo me aprendí esa historia al revés y al derecho, y ahí me fijé que era con una pura L de Philips. Que el apellido Philips es con doble L. Lou Diamond Phillips, por ejemplo. Claro. Oye, y a todo esto, hay mucha gente que recuerda que los chocolates Kit Kat Sí, ya. Sí. los recuerda con un guión también al medio entre el Kit y el Kat. Ah, no, nunca tuve guión. Y nunca tuvieron guión. No, nunca tuve guión. Pero hay gente que Pero se entiende igual. Oye, sea. claro, y el señor de Pringles, a todo esto hablando de monóculo, el señor de las papas fritas Pringles, ¿tiene monóculo o no tiene monóculo? Chuta, me pilláis. Te diría que no, sí. No tiene, menos mal, te salvaste. Oye, ¿hay retroalimentación del público antes que nos vayamos o no? A ver, deja mirar. No sé, ya está más o menos. ¿Qué querés que te diga? De hecho, acaba de llegar un mensaje que lo eliminaron. Hay una página, efectomandela.com. Mira. Ah, qué buena, bien. Ahí me mataste. Mandaron la explicación de Silvio con un video, ya. Y dice, las piernas eran diferentes, se tripió, porque lo habían desarmado los recolectores de chatarra en el desierto. Eso es en el episodio 4.
Ya, al comienzo del episodio 4, entonces. Pero no lo desarman ahí, pues lo agarran. No, nomás. no lo desarman. No, Si en el fondo lo desarman en el episodio Imperio 5. Contraataca. Sí, pues. Sí, Sí, ahí lo desarman. Pero en el episodio 4 no, lo agarran detenido, preso, no sé, pero no lo desarman ahí. claro. No, los Sadman. Eso lo desarman, ¿te acordáis? Cuando lo va a buscar ya Obi-Wan, encuentra a Luke, está escondido Arturito y Luke se acuerda que tienen que irse con el otro androide también, en este caso Citripio, y lo van a buscar y lo encuentran desarmado, ¿te acordáis? Puede ser. Sí, ahí lo encuentran desarmado. Y ahí van a la casa de Obi-Wan, y ahí es donde le explica lo de la sable, no sé, y le dice si se puede apagar un momento, y ahí se apaga Citripio. Sir, ¿me puedo apagar? Y no sé qué, bla, 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 bla. Tienes toda la razón. Sí, ahí lo desarman a Citripio en un principio. Sí, pero para armarlo, lo iban a armar con las mismas piezas que habían, pues no habían otras piezas. En la otra que dices tú, en el episodio 5, en el Imperio, ahí donde lo desarman y lo arman, lo arma después Chewbacca, me parece. ¿Qué? Sí, un poco ñoño, Oye, sorry. Claro, sí, sonó demasiado ñoño. Sí. Pero para que veáis que en el fondo uno queda metido en el asunto, pues. Sí, porque uno da por sentada cosas, de verdad, uno da por sentada cosas. Sí. Es como el típico ejercicio, me acuerdo el otro día lo nombraron a Carlos Terores, el típico ejercicio de colegio, no sé, que el profesor le dice una cosa a un alumno, se da la vuelta por toda la sala y al profesor después le llega una historia completamente distinta. Oye, a todo esto. Sí. Ya, la frase en inglés de la bruja, de la madrastra mala en Blancanieves. Ay, me pillaste ya, pero dale. Magic mirror on the wall. Espejo mágico en la pared. Fairest one of all. ¿Cómo fue? Magic mirror on the wall. Ya. Who is the fairest one of all? ¿Quién aparece? Y ahí no te caché la otra parte. No, pero el tema es que nunca dice espejito, espejito. Es Magic mirror, espejo mágico en el muro. ¿Quién es la más encantadora de todas? Es que yo creo que quedó por un cuento de que sonaba más, comillas, tierno el espejito, espejito. Claro. Yo creo que va por ahí. Esa es la frase de la madrina malvada. Oye, yo tuve un tema que se nos quedó pendiente de los tatuajes de Popeye, pero lo vamos a ver otro día. Ya, ok. Quizás hagamos un efecto de la 2. Yo estoy... Mira, en una realidad paralela, yo sabía que había un efecto Mandela 2, pero no te quería haber dicho. Ok, tocayo. Eso pues, César Peña, que tengas buen turno y buen retorno a tu hogar. Ya, pues, tocayo, muchas gracias. Y ahí nos estamos reencontrando con otro efecto Mandela en otra dimensión o donde sea. Sí. Ya, que estés bien. Igual, cuídate mucho. Chau. Igual, hablamos. Chau. Hablamos. Y dejamos hasta acá el Pueblo Fantasma de esta semana. Siempre a través de las ondas de ADN.